Hola, estimados amigos, buenísimos días y un cordial y afectuoso saludo, que hace ya algún tiempo que no tengo el placer y la satisfacción de saludarlo en una conversación con una persona. Antes de nada voy a pedir disculpas por la voz porque me he tirado 3 o 4 días fónicos, ya la tengo hoy mejor. Y antes de seguir con la presentación que siempre suelo hacer, pues a la derecha de este servidor, de él y de todos ustedes, y a la izquierda de todos sus tablets, móviles, televisores, etcétera, tenemos a un paisano que yo no tenía conocimiento de su existencia. Francisco Javier Hostos Prieto. Hola. Buenas. Buenas. Es joven, es un chaval joven, es de esa generación de juventud que yo siempre le he dicho, de menos de 30 a 35 años, que son el presente y el futuro, que son los que van a sacar a Écija, a Andalucía y a España de otro concepto, de otra forma, de otra filosofía de entender las relaciones de las personas que tienen la responsabilidad de gobernar, de encauzarnos y de hacer cada día una Écija más próspera, una Andalucía más asentada y una España más grande. ¿Vale? Bueno, pues dicho lo dicho, estamos en el Hotel Domus Astigi, así que muchísimas gracias a la propiedad y al amigo Antonio Gascales, su director, por la amabilidad con que siempre nos atienden. ¿Y por qué estamos sentados con Francisco Javier Hostos Prieto? Pues miren ustedes, les voy a contar porque hace tiempo me llamó Juan Méndez Varo, secretario de permanente, perpetuo y honorífico de la Asociación Amigos de Écija. Le mando un recuerdo a toda la junta directiva, empezando por su presidente, el amigo Paco Martínez Calle. Pues me comentó de este señor, de esta persona, de este joven, de sus grandes actitudes, de sus grandes capacidades. ¿Vale? Me dijo que tenían que hablar con él para un tema de una conferencia que iba a dar en Écija, y efectivamente la dio la semana pasada. La conferencia fue la cartografía urbana de Écija, el plano de Manuel Espínola, de 1826. Bien, entonces yo me lío a buscar, a bichear. Claro, yo podía llamar a la persona que me siento, pero me gusta bichear. Y me lleva una gran sorpresa, porque claro, resulta que él nace en el 93, es decir, tiene 28 años. Termina arquitectura en el 2017. Además de ser arquitecto, es investigador, es máster en arquitectura y patrimonio histórico, es máster en urbanismo y diseño urbano, es docente, es escritor, da conferencias, o sea que... Y además ha intervenido en muchas publicaciones, algunas de las suyas y otras con otros compañeros suyos. Casi 30 he visto yo en internet, igual son más o 2 menos. Y algunas relacionadas con Écija, como Écija como exponente conventual de la Bética, Écija en la frontera del Reino de Sevilla, Écija convento de Santa Inés, etc. Y además de todo eso que le he dicho anteriormente, pues a él le apasionan muchos temas, pero relacionados con lo que estamos hablando, según he leído en internet. Tú ahora me corriges, todo lo que yo estoy diciendo. Le apasiona e investiga la cultura, la arquitectura antigua, la cartografía, la historia de la historia, Andalucía, estudio urbano, historia de la iglesia, no hay iglesia necia, pero vamos, a nivel general, protección del patrimonio cultural, edades medias, o sea que... Y yo cuando estaba haciendo esta pequeña reseña en casa anoche, digo, bueno,
y termina en el 17, con 24 años, tiene 28, en 3 años y medio, 4, y ha hecho todo esto. Y ahora yo le digo, en plan cariñoso, pues yo tengo hijos de 42, 44 años ya, pues claro, y ahora en plan coloquial, como saben ustedes de tobillo, niño, ¿y tú qué vas a dejar para cuando sea mayor? ¿Qué vas a dejar? Si todo esto lo has hecho en 4 años... No, no es todo, eso es un principio. Tú vas para Wikipedia. Yo lo veré desde arriba cuando te pongas aquí ahí. Bueno, pues dinos, como siempre, para que todo el mundo te conozcamos más, y ya digamos, hombre, Francisco Javier, ¿de qué barrio eres? ¿Dónde te desarrolla tu niñez, tu infancia, tu juventud, a qué colegio vas, etcétera? Empieza por ahí. Bueno, yo antes quiero agradecerte toda la presentación y la reseña que has hecho, que bueno, que es estupenda. Me la pones en internet. Claro, sí, hombre, en internet hay datos míos, obviamente. Pues ya en internet está todo, estamos hasta nosotros y es normal. Pero, a ver, sobre mí, mi barrio ha sido Las Huertas, es decir, yo he vivido siempre en Las Huertas. Y además ahí es donde me he criado, ahí mis padres, mis abuelos, en el barrio, mi familia, siempre pues, y colegio, Pedro García, y luego el nuevo que hicieron nuevo, el Copérnico, que está justo enfrente de Pedro García, que claro, ya pues pertenecía ahí, pero digamos, esa ha sido mi área. Y luego también, sí es verdad que como en Las Huertas es un barrio, bueno, bastante amplio, nuevo y también antiguo, porque formaba parte, me refiero a antiguo porque aunque las viviendas son nuevas, antes había otras viviendas, antes de las construcciones. Que yo conocí eso, que ahí no había carretera, ahí no había nada. No, pero sin carretera, pero me refiero que ahí había edificaciones, sí, porque claro. la ciudad tenía por ahí como un pequeño barrio fuera de la muralla, muy vinculado. Sí. No, y a lo que voy es que, claro, yo la muralla siempre la he tenido delante de mi casa, y entonces a mí siempre me ha traído... estando como en el lado de fuera de la muralla que había hacia adentro, la parte del centro y demás. Intramuro, exacto. Entonces, claro, yo me crié en Las Huertas, pero... Hay que ver que aprendo a charlar con los historiadores, yo no sabía eso antes, sigue. Claro, entonces ya no solo en la parte de mi barrio, sino yo siempre me volcaba mucho para el centro. Me llamaba la atención y todas las callejuelas, todas sus calles, los edificios, entonces también he pasado mucho tiempo ahí y además con mis amigos siempre decíamos... Aparte de vámonos al salón, pero vámonos al salón, a la plazuela de San Juan. Y pasamos en San Juan muchísimo tiempo, por toda la calle Comedia y todas esas callecitas, toda la calle que está como en el lado de lo que es Santa Cruz y San Juan para la huerta entre el salón. Esa ha sido como toda mi área de desarrollo y claro, y al final crecer en esas calles, en esas plazas, junto a esos edificios, al final mi vocación me ha llevado a estudiar patrimonio desde la arquitectura. Porque aunque está muy vinculado con la historia, claro, en mi parte como arquitecto yo aporto mi visión desde el punto de vista de la arquitectura y ahora más en especialista desde arquitectura, vincular patrimonio y el urbanismo, que son los intereses que yo investigo y tengo, que claro, que difiere mucho mi visión de un historiador o un historiador del arte, porque... Son profesiones como directamente vinculadas a, pues, obviamente no a la historia, el propio nombre lo dice, pero tengo una visión como diferente. De hecho, en el máster de patrimonio, que es uno aquí caracterizado como uno de los más distinguidos a nivel español, aquí en Sevilla, el máster de arquitectura y patrimonio histórico, uno de los principales objetivos que tiene es la transdisciplinariedad. Señores. Que traducido es trabajar... En castellano. Trabajar con otras disciplinas y con otras profesiones. Vale. Es decir, que tú no trabajes siempre, si eres arquitecto, no trabajes solo con arquitectos, si eres historiador, no trabajes solo con historiadores, que tú trabajes un arquitecto, con un historiador... Que abra el abanico. Con un biólogo, con un ingeniero, ¿para qué? Para tú entender las otras visiones, los otros te entiendan a ti y que el trabajo luego... sea más completo, porque el trabajo se tiene de diferentes perspectivas, diferentes puntos, y es mejor. Estupendo, pues muchas gracias. Anda, que el niño nos explica bien, vamos. Ya me lo había dicho a mí, fuera parte que me lo dijo Juan Méndez Faro,
En el WhatsApp tengo un amigo también que es Juan Toledano, que Ah, te conoce sí, muy claro, bien, que el otro día... amigo de la familia. Y dice, Rafael, te vas a sentar, ese chaval es un máquina. Digo, ese, vamos, va a estar 6 horas charlando con él. Y ya tú la voz como la tengo yo hoy, pero bueno, el que va a charlar es, yo no voy a charlar. Y ya diré, Rafael, cállate ya. Bueno, entonces desde chiquitillo tenías tú claro, pero vamos, yo tengo claro, yo creo que el tú querer ser arquitecto y ampliarlo en todo eso que también nos has explicado, supongo que sería cuando ya estuviera en el instituto, con 15 a 16 años. Yo no creo que con 8 años, 9, tú pensaras en ser arquitecto, o sí, no lo sé. Yo no lo recuerdo personalmente, pero mi familia sí lo recuerda. Y mi familia me dice que desde que era chiquitito y hablaba, arquitecto. Y están ellos de testigos para decírtelo. Siempre que pasaba delante de una obra y me gustaban las máquinas, todo el tema ese, además siempre me han motivado mucho con relación de, pues, bueno, pues le gusta, pues con juegos y cosas así, de constructivas y tal, para fomentar como esa afición y ese gusto que al final se ha convertido en una profesión. O sea, al que final, ya desde muy joven, desde muy joven, no sé ¿El motivo? el motivo, pero como que lo tenía claro y era algo que me gustaba. Sí. Y algo que eso, que parecía como un gusto o algo así, al final pues terminó siendo profesión de dedicación personal. Ya. Entonces, tú terminas ahí y te vas a la Escuela de Arquitectura de Sevilla, ¿no? ¿O dónde estudias? Yo he estudiado en Sevilla, en la Escuela de Arquitectura. He terminado, terminé. Tú terminas aquí. Termino en Sevilla y me sigo quedando en Sevilla. Me surge la oportunidad de poder trabajar en investigación y luego ya como docente y sigo en Sevilla. La Escuela de Arquitectura, que yo no lo recuerdo, si eres tan amable, que está en Reina Mercedes, sí, donde sí. está lo de informática, ¿no? Correcto, sí, sí, Wow, sí. que hay un pedazo de edificio, ¿eh? Y es verdad, Javier mejor que Francisco Javier, ¿no? Sí, vamos, te lo iba a decir antes cuando bueno, has dicho corrígeme, pero se me ha ido. Javier. Todo el mundo me llama Javier, es pues decir, ya está. el nombre de Francisco no, o pues- Javier o directamente por el apellido. Pues hay que quitarlo del internet. No, porque al final el nombre. No, hombre, no vamos a ir a la FEDO de bautismal, lo vamos a quitar. Pero que me han dicho desde hace años que una de las escuelas de arquitectura más importantes de España, que incluso vienen de otras regiones, de otras comunidades autónomas, a estudiar la de Sevilla, ¿eso es así? Sí, Tanta fama tiene la escuela. Sí, de hecho. Estudiar arquitectura en Sevilla es un sello que dice, este arquitecto viene de Sevilla, ¿eso es así? Sí, la Escuela de Sevilla de Arquitectura es famosa y de hecho, si mal no recuerdo, yo sé que la primera escuela de arquitectura de España es la de Madrid, Sí. la segunda es la de Barcelona y ya no recuerdo, aquí perdónenme si alguien me escucha y me equivoco, si la tercera es Sevilla o es la cuarta y no recuerdo si es una de intermedio, pero sí está entre las primeras por ese orden. Entonces, claro, por antigüedad y luego ya que escuelas de arquitectura tampoco hay muchas en España, de hecho Extremadura no tiene, en Andalucía solo hay 3, Ya. solo la de Sevilla, la de Granada y más recientemente la de Málaga, que la de Málaga también, si mal no recuerdo, tendrá unos 15, 20 años, Ya. como mucho, o menos, me estoy Ya. tirando a lo mejor demasiado a la piscina en los Ya. años. Pero que, claro, tampoco hay muchas, y de las pocas que hay, muchas se especializan. Que tú no eres arquitecto de hacer edificios, tú eres otro. También hago edificios. No, Sí, que todo sí. el mundo relacionamos los arquitectos con los edificios. Sí, edificios. pero, digamos, también... Pero es que nos ha abierto un abanico ahí. Claro, no, también, y puedo y tengo la capacidad y las competencias. Bueno, y perdona, ¿de dónde saca tiempo, niño? Esa es la pregunta, esa es la ¿No? pregunta. Es que da clase en la universidad, ¿no? Corrígeme. Sí, en la universidad. Investiga todo lo que le he dicho. Hace las conferencias con lo que dio aquí el otro día. Escribe. Además, también trabaja de arquitecto. ¿Tú no duermes? Hombre, hay una cosa que la escuela de arquitectura que es el búho, el animal de la escuela de arquitectura. Pues como no dormimos... Ah, acá hay un... No, pero es que se cuenta, se cuenta, ¿no? Porque es común, de hecho, en las entregas, bueno, pues estudiando de arquitectura, no soy el único, los compañeros arquitectos que me escuchen lo sabrán y lo habrán experimentado.
es normal quedarte noches enteras sin dormir trabajando. Es decir, haciendo trabajo. No noches sin dormir de fiesta, no. Eso en arquitectura. Otras carreras no lo sé a ciencia cierta, pero en arquitectura seguro. Yo digo, hasta que no te ha quedado una noche sin dormir, no has hecho arquitectura. Tú serás más arquitecto de ordenador que del papel, porque nuestro amigo, no sé si tú lo conoces, pero muy amigo mío, yo lo aprecio un montón. Le mando un saludo a todos los arquitectos de ECIA, pero bueno, no me vayáis a manchar, que enseguida nos enfadamos, que os conozco a todos y todos me conocéis. Pero Fernando Martín San Juan, sí, claro. Pues le gusta mucho la libretilla y el papel, los ordenadores, le gusta un trabajo. Por supuesto, y cuando empieza los ordenadores, él dice, no, yo hago los planos en papel y después el ordenador y tal. Eso cómo está, porque yo me acuerdo cuando estudiaba, a ver, teníamos la prueba de 9 para ver si la división estaba bien o la multiplicación estaba bien. Hoy no estamos confiando demasiado en los ordenadores y estamos olvidando un poco las técnicas antiguas. Sí. Yo creo que lo antiguo debemos de tenerlo. Para mí, te cuenta, yo tengo 69 años, y tengo ordenadores, el primero fue un Sinclair ZX81, un Commodore 64, un VIC-20, o sea, que fíjate dónde queda eso, prehistoria, pero todavía estamos en la prehistoria. Me acuerdo yo, estando yo activo profesionalmente, yo siempre he sido también del papel y el lápiz. Y cuando llegaban los compañeros con el Excel, en la hoja de cálculo, perdón, disculpen, me gustaba comprobar. Y un día me dice un compañero, Rafael, hay que ver el tiempo que invierte usted o que pierde en esto, que los ordenadores no se equivocan. Bueno, pues un día, un fallo. Y no, es que la cerda he aplicado mal la fórmula. Digo, o sea, que he aplicado mal la fórmula, digo, si no lo repasamos, todo está mal aplicado. ¿Qué te quiero decir con esto? Ustedes, fuera parte, o tú en tu caso particular, de todas las mediciones, todo lo que hagan los ordenadores, los programas informáticos, bienvenidos sean, porque nos están ayudando y están revolucionando la vida a unos niveles como la robótica, la electrónica, pero bueno, tú compruebas, tú mantienes esas dos vertientes o simplemente lo que dice el ordenador. No, sí, se mantiene. De hecho, el papel no se puede olvidar ni se olvida. Es decir, hay que diferenciar, no es una cosa u otra. Ahora la ventaja y los nuevos tiempos es que han permitido que haya técnicas informáticas que facilitan, agilizan el trabajo, pero claro, son determinados tipos de trabajo. El papel y el lápiz, como decimos, nunca se olvide. De hecho, nosotros a los estudiantes se lo decimos. Les decimos que tienen que dibujar. Y nos han puesto en modo profesor. No. Ahora le decimos, nos han puesto en modo profesor. No, es verdad, es verdad. Y cuando hacemos correcciones de los proyectos con ellos, siempre es en papel. Se lo decimos. Es mejor que en papel hacerla y nos sale la mano. De hecho, también cuando tú quieres expresar lo que piensas con la mano. Es decir, expresarlo en el ordenador es muy difícil. Y a través del dibujo. Y eso sí es verdad, y a mí me lo decían cuando yo estudiaba y lo sigo diciendo ahora y es totalmente verdad. El arquitecto se expresa con el lápiz, con el dibujo. Cuando uno quiere decir algo, siempre es tipo... Y además si el arquitecto te lo dice. Por eso siempre se lleva como la libretita, ¿no? El Fernando, lápiz. que siempre la Fernando, lleva. claro, Fernando, ¿por qué? Porque te dice, si no la tiene, te dice lo primero, déjame un papel y un lápiz. Que necesito... ¿Por qué? Porque tiene esa necesidad porque se expresa con el dibujo. Es como algo que viene de profesión. Entonces, eso no se pierde, ni mucho menos. Pero para hacer los proyectos, pues, se utiliza el ordenador, obviamente. Bueno, entonces, ¿y tú, en tu juventud, cuando estabas estudiando, te gustaba el deporte? Dinos algo, ¿jugabas en la calle? Sí, jugar en la calle, como siempre. Pero sí, el teatro. El teatro. Ah, el teatro. Teatro. ¿Había aquí ya aula de teatro? Sí, había aula de teatro. En el Vélez de Guevara, aquí, bueno, yo es que estudié en el Vélez de Guevara, en la calle Caballero. Yo, bueno, en el aula municipal con el Copérnico. Que está, el aula.
Y ahí, si me escucha mi director de teatro, Luis Molina, Sí, no, tú, le doy los recuerdos. Sí, tú mandas el recuerdo a todo el que y el quieras. grandísimo cariño, vamos, a él y a todos los compañeros que estuvieron conmigo en teatro, porque son años que yo recuerdo con mucho cariño. Y era por las tardes, y actuamos un montón en el Teatro Municipal y demás. Y al final el teatro te permite el desarrollo de otro tipo de habilidades. Que yo casi que lo creo como necesario. Además, te quita lo que es vergüenza de hablar en público, de expresarte mejor. Que eso mucha gente como cuando le cuesta, ¿no? ¿Y llegaste a hacer obras de teatro? ¿Lo Sí, recuerdas? sí. Vamos, desde los 15, a los 15 años fue la primera que hice. Anda. Y a los 15, 16, 17, hasta que llegué a la carrera, que claro, que ese tiempo que me has preguntado antes, de dónde sacaba el tiempo, había que quitárselo a otras cosas. Claro. No se puede llevar todo para adelante. Cuando te vas a Sevilla, yo me han dicho muchos estudiantes de diversas materias que el primer año, sobre todo los que son muy caseros, digamos, de hogar, de casa, porque hay otras personas que les gusta volar más y viajan más, a pesar de que tienen 16 años y 15 años y tal, pero que el primer año se le hace a una mayoría muy duro, porque es irte de tu casa y a un piso con 4 o 5 y tal. En tu caso, ¿cómo lo recuerdas aquello? ¿Fue también complicado o lo llevaste bien el primer año? No, lo llevé Y bien. de hecho muchos repiten el primer año de carrera. Exacto, sí, en, sí. en todas las vertientes, Exacto, en todas exacto. las materias. No, lo llevé bien también, me fui con un amigo mío del instituto, nos fuimos los dos, entonces al final siempre te vas con alguien conocido y acompaña más. Ya. Y los fines de semana siempre venía aquí a casa con mi familia, entonces también era más llevadero, porque en el día a día tú vas a la universidad, es como vas a las clases, por las tardes haces los trabajos y los días se te pasan volando, es decir, no te das cuenta en la semana. Me estoy acordando ahora, mi hijo estudió informática, uno de ellos, y tuvo la suerte de tener el piso frente. Salía y frente tenía el piso. Yo no sé si fue tu caso, pero frente, cruzando Sí, 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 allí en Reina Mercedes. Sí, sí. Pero frente, vamos, o sea que, en fin. Bueno, a lo que vamos, ya conocemos un poco más quién es. Tú coleccionas, has perdido la vinculación, tú sueles venir de vez en cuando por aquí, ¿no? Sí, bueno, Cuando te permite el tiempo. cuando me permite exactamente. Antes venía más porque los fines de semana pues los tenía más libres durante la carrera, pero ahora entre una cosa a otra, y si los fines de semana quiero aprovechar irme a algún sitio y demás, pues que claro, es que no puedo estar... La familia quedará que viniera más. Claro, la familia yo siempre. Yo te lo digo como, vamos, mis dos hijos están aquí, pero... La familia siempre. No, está aquí, pero claro, nuestra obligación como padres, entre comillas, es ponernos en el puerto del mar, que coger barco, y ahora si el barco tira para Estados Unidos, porque hay que ver la cantidad de chavales jóvenes que hay, tú que por las redes sociales y por LinkedIn y todo esto, estará en contacto con mucha gente, pero yo es que el otro día, vamos a hacer no, mi hijo está en Vietnam del Sur, el otro no, mi hijo está en Dubái, mi hija está en Estados Unidos, la otra está en Irlanda, digo, pero bueno, Claro. pero aquí todo lo es, claro, ahora me explico yo, que éramos 40 y tantos mil habitantes y llevamos 10 o 12 años perdiendo habitantes. El año pasado subimos 20 habitantes. Pero es que es normal. Te iba a comentar ahora, que no lo hemos comentado al principio, que dentro del trabajo que estoy realizando, he estado ahora este otoño, parte del invierno, 4 meses en Alemania, y ahora en septiembre me vuelvo ahí otros 5 meses. Como parte del trabajo, es decir, pero trabajo allí como dando clases, vamos. Entonces tú, además de español, ¿sabes inglés? Inglés y alemán. Y alemán también. Sí. Y ya que estamos hablando... Y entonces ahora hago yo como parte del trabajo aquí la investigación. Sí. Y cuando me voy allí el periodo, pues estoy allí, eso, ahora en septiembre, me voy de septiembre a enero allí. Y estoy allí desarrollando el trabajo en paralelo. Por temas de la universidad, ¿no? Sí, por temas de la universidad. ¿Es conocida la ciudad donde tú vas, Alemania? ¿Cómo? Que sí es conocida la ciudad. Sí, es Aquisgrán. Eso lo he escuchado yo. Ahí es donde vivió Carlomagno. Exactamente. Me han mirado una cara y dirá, Rafael este es un analfabeto. No, ni mucho menos, ni mucho menos. Ay. Había un filósofo por ahí que dijo que en cierta forma todo nos falta conocimiento,
tenemos conocimiento, pero que pasa que en cierta forma todos somos, entre comillas, analfabetos de algo, De porque algo, de sí, todo no sabemos. obviamente. Pasa igual que otro día, que en esta vida no se ve. A mí me hace gracia, Javier, y ya te digo, son diálogos. Y tú dirás, ¿cuándo vamos a entrar en la materia? Es que eso es más. Esto es, no, cuando dice el comité de expertos. El comité de expertos. Y yo lo escuché un día a un humanista, a un pensador, un filósofo decir que en la vida y en algunas materias no se vive lo suficiente para ser experto de nada, porque además la vida va a un ritmo que no te permite tener grandes conocimientos de lo que tú seas. Claro. Entonces dice, los analfabetos del siglo XXI serán aquellos que no estén acostumbrados a aprender, desaprender, aprender, desaprender, aprender, desaprender. Esas cosas me se van quedando a mí, y es verdad, porque en informática, que hemos hablado antes, hemos avanzado muchísimo, pero todavía estamos en la IOU. La informática de cuando yo tenía el Sinclair ZX81, no i20, era prehistórica. Pero que resulta que es que en muy pocos meses... Claro, el bolígrafo que tú usamos es del año 58. Claro. De 1900. Es que hay muchas cosas que utilizamos cotidianamente, pero es que últimamente yo tenía compañeros que estudiaron informática en los años 80, y resulta que el COBOL, el Fortran, no sé qué, el BASIC, después llegó el Win. Es que terminaba de estudiar y a los 6 meses lo que había estudiado ya no se había quedado obsoleto. Sí, claro. Eso en arquitectura no pasa, ¿no? Bueno, depende de con qué de temas legislativos pasa. No es que, porque claro, las leyes van cambiando. Sí, pero eso es otro tema. Claro, y entonces pues lo que tú ya sabías, más o menos tú te lo sabías, te lo han cambiado entero, y me lo han cambiado. No, pero en arquitectura, sobre todo en edificación, sí, aparecen nuevos materiales, nuevos conceptos, ideas. En patrimonio también cambia, ahora a nivel patrimonial, lo que es el pensamiento y el desarrollo patrimonial, de lo que es patrimonio y qué no. Eso ha cambiado, por ejemplo, una barbaridad. Bueno, eso es. ¿Y qué es patrimonio y qué no es patrimonio? Porque yo patrimonio entiendo los edificios, los palacios, las iglesias. Claro, hay un concepto, digamos, actual, que es muy amplio, el campo es muy abierto, y hay un concepto más tradicional que se refiere como los edificios emblemáticos, ¿no? Que es como el que los edificios BIC. Claro, que es como restringirlo solo al BIC. Sí. Y bueno, y la definición de BIC también ha aumentado y ha cambiado en los últimos tiempos. De hecho, vamos, una de las más recientes, poniéndonos entre comillas, ¿no?, esa horquilla en décadas, el patrimonio inmaterial. Eso que yo digo, hombre, me lo ha puesto... Claro, digo que... bueno, señores que tienen la responsabilidad correspondiente. Es que me lo ha puesto, es que está Dios arriba. Bueno, llevo diciendo por el tema de la iluminación de las torres, al final se iluminaron, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, y ya lo agradecimos en su momento. Pero es que, Javier, todas las torres iluminadas de Écija, todas las torres, las 11, se pueden, si iniciamos los trámites, patrimonio inmaterial de la humanidad, esa parte. Igual tú discrepas, pero yo me he informado por personas que tienen conocimiento también, y me han dicho, Rafael, si Écija se lo propone, es que esa visualidad que tiene cuando tú vienes de Córdoba o cuando tú vienes de Sevilla, el muro, por favor, el murito, que no nos deja ver las luces de las torres iluminadas, ¿se puede dar? ¿Tú crees? Así tú, por lo que yo estoy diciendo, esa información que yo tengo de que si el pueblo de Écija, la ciudad de Écija, se huerca en solicitar en los organismos competentes que sea declarada bien inmaterial esa parte, la torre iluminada de Écija, esa parte. A ver, en cualquier... ¿Es complicado eso? No, en el sentido, si se vuelca una población entera, y además eso, estamos hablando de cerca de 40.000 personas, una población entera, casi que se puede proponer declarar lo que quiera, es decir... No, porque hombre, una cosa, no, mira, lo que quieras me refiero a... Patrimonio de la humanidad, pues, se va a hacer complicado. No, de la humanidad, no, patrimonio mundial, de hecho es patrimonio mundial la definición. Ahora, no, digo BIC, inmaterial. ¿no?
ya sea inmaterial, BIC de un edificio, si se vuelca tal cantidad de población, casi que se consigue. Lo malo es muchas veces el consenso, ¿no? Y la preocupación, que a las personas no les importa o simplemente les da igual el patrimonio, y hay un montón, muchos directamente, es que les da igual. Yo veo poca participación, porque eso hay un tema, es decir, en el patrimonio necesitamos participación ciudadana. Eso se queda mucho amigo decir. Porque el patrimonio al final es una cosa nuestra, de nosotros, y que mejor que nosotros para entender lo que queremos proteger. Pero si no hay participación ciudadana, ¿cómo vamos a defender el patrimonio? ¿Y eso cómo se conciencia uno a las personas? ¿A base de campañas? No, hay campañas, hay que mostrarles, pero es que hay mucho desinterés. Que si eso es blanco y tú dices que es negro, son negros. ¿Y claro. cómo te hago yo ver que eso es blanco? No se trata de hacerle ver blanco, sino que la gente valore, y al final lo valora viviéndolo, preocupándole. Es imposible que a todo el mundo le preocupe o tenga las mismas inquietudes. Pero si, por ejemplo, si un edificio, como tenemos aquí tantos edificios conventuales, están cerrados, difícilmente, y además hay una cosa, el que no conoce no protege, y ese también es otro problema. Si muchos edificios que están cerrados, bien dicho, esa frase se me va a quedar. La gente no lo conoce, difícilmente la gente va a querer protegerlo, participar, porque no sabe lo que hay. Ese también es otro problema. Ya no es solo de decirle, no, mira, que es que este es muy bonito, mira la foto, y te dirá, pues la foto como si me enseña uno en Valladolid mismo, o en Salamanca, ¿vale? Pero al final es conocer. Hay, por ejemplo, muchas iniciativas a nivel arquitectónico, ¿no? Sobre todo para proteger el patrimonio contemporáneo. El patrimonio contemporáneo es el patrimonio que construimos nosotros hoy en día, porque el patrimonio no es algo que se construyó y hay que proteger, sino lo que tú construyes hoy día es también patrimonio, ¿no? Y puede ser protegido, porque al final es el legado que tú le vas a dejar al futuro, ahora. Pues claro, hay mucha iniciativa en el que se hacen jornadas de puertas abiertas, un día, un fin de semana, en el que se abren los edificios. ¿Para qué? Para que la gente los visite, conozca, les preocupe. Difícilmente, por ejemplo, a alguien que se ha criado aquí le va a interesar más otra ciudad que Écija. Le interesará más Ciudad de Écija, ¿por qué? Porque es la que ha vivido, es la que está, como me ocurre a mí, ¿no? Yo ahora llevo tiempo en Sevilla, pero mi preocupación viene de Écija principalmente porque me he criado aquí y tengo esa relación con la ciudad. Yo siempre, si hubiera nacido en otra ciudad, a lo mejor hubiera generado ese vínculo con otra ciudad, por ejemplo. Yo siempre digo, Javier, que las sociedades, y yo me preocupo por las generaciones futuras, por la juventud cijana, mis hijos, mis nietos, que las sociedades, y lo he dicho en muchos vídeos, en muchos, a mi forma, que avanzan en dos líneas, construyendo y avanzando en todo el tema de edificios, industrias, comercio, conocimiento, ampliando las ciudades, vale, pero que también avanza conservando lo que nos han dejado nuestros antepasados. Y en ese sentido, siempre lo digo y me disculpan, estamos dormidos. En el tema de conservar lo que hemos heredado, estamos dormidos. Tenemos que reactivarnos, tenemos que ponernos las pilas. Y principalmente todos los dirigentes que gobiernan la municipalidad, no ahora, el municipio, sino desde hace años, Es verdad que se dan pinceladas, pero ahí tenemos las Teresa cerradas. Tenemos lo que nos ha pasado con la Merced, que gracias a Dios tal. Tenemos la iglesia también de donde estaban las marroquíes, que también está como está esa iglesia. Y tenemos un montón de casas muy antiguas. Esta pues se rehabilitó y tal, y se mantiene más o menos, pero que tenemos conciencia, que nos lo ha dicho Javier, que tiene 28 años y que es un gran conocedor, a pesar, y no lo digo en plan negativo, sino en plan positivo, de su juventud. Que hay otras ciudades, Úbeda, Baeza, Baena, etcétera, que están más concienciadas y más preocupadas y más sensibilizadas por su patrimonio. Y que Écija
Écija, una de sus fuentes de ingresos futuro, pero no como se están haciendo las cosas desde hace unos años para acá, y no digo unos años, 4, digo 20, 25 años, 30 para acá, por no remontarme a los 40 años, puede y tiene que vivir del turismo. ¿Qué ciudad hay en el mundo, Javier, tú que estás más preparado que yo, que en tan pocos metros cuadrados, el intramuro, y hay 2 o 3 iglesias como la Victoria, la Gemela y tal, que están en el extramuro, pero vamos, eso está lindando. Como nos decía el otro día, dice, yo le dije Paco, porque claro, un hombre tradicional vino a tocar el órgano Los Descalzos. Dice que en los años, un chaval joven, de Sydney, que en los años, al principio del año 2000, vio en un libro una ciudad de un inglés, un libro de un inglés, con muchas torres, en muy pocos metros cuadrados. Dice, y yo me enamoré de Écija. Que un chaval joven, que tendrá 40 años por ahí, te diga que en los años 20, en un libro de un inglés, vio Écija, y que vino a Écija, y que ha venido ya 40 veces a Écija, como cada vez que viene a Écija, que está enamorado, y está intentando buscar casa y todo aquí. Claro. ¿No? Y nosotros no somos conscientes de lo que tenemos, y tú de la distancia y con todo lo que has viajado bien, esas palabras que yo estoy diciendo están muy distantes de la realidad. No, para nada. Es decir, a Écija le falta, tiene muchísimo potencial, de hecho. Y debe explotarse. Bueno, y también hay otro punto, ¿no? Que Écija hay un momento en la historia, a nivel general, tanto urbano, social y económico, en el que empieza su declive, prácticamente a mediados del 19. Empieza el declive en relación a lo que venía siendo, representando, comparado... Después lo de franceses. Con la... ¿No? No, pero mucho después. Mucho después. Claro, yo lo relaciono con los franceses. No, nada que ver. Es decir, Es que se fueron todos los duques, los marqueses, los condes. No, pero es que hay ciudades, por ejemplo, ¿no? Te pongo el caso de Córdoba o Sevilla. Tú me dirás, bueno, Córdoba y Sevilla, pero es que Écija estaba al mismo nivel que Córdoba y Sevilla. Vamos, que a mí me contó Clemente López, el historiador, en un vídeo cuando explicaron 4 horas hablando de la Écija contemporánea. Sí. Vamos, que Écija en esa estuvo entre las 10 o 11 ciudades más habitadas de España, y que cuando se hizo el tema de las regiones y todo el tema que tú sabes un montón, iba a ser la 9ª provincia o la 9ª capital de Andalucía en un momento determinado, y ahora estamos como estamos. Sí. Ay, Dios mío, vamos a espabilar, vamos a ponernos las pilas. Te cuento que lo dije en la conferencia pasada, del sábado. En datos poblacionales, 1850 aproximadamente, del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. ¿Cuándo fue presidente del gobierno Pacheco? Sí, Francisco Pacheco no, fue... 1850. Sí, en esa época... es que ya no lo conozco. Tuvo 6 meses de presidente del gobierno Francisco Pacheco, que tú habrás visto la calle. Vale. En esa época... Fue 6 meses presidente, hasta un presidente del gobierno de España hemos tenido. ¡Ay! Venga, sigue. No, digo que en esa época, los datos poblacionales, Écija es la 7ª ciudad más poblada de Andalucía. La 7ª. Anda, ¿qué? Claro, que ¿cuáles son las primeras? La primera es Sevilla, la segunda, el orden, ya no me acuerdo, pero lo presenté en una gráfica. Pero Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, Cádiz, Jerez y Écija. Mira, lo he dicho bien. Muy bien. Écija es la 7ª, claro, yo digo que sea la 7ª de población, que tenga población significa economía, riqueza, trabajo, pues claro, la gente al final donde va, los grandes núcleos, ¿no? Digo, y de ser la 7ª en población, 1850, que hace pues, ya mismo, bueno, ahora unos 100... tanto, vamos, tampoco estamos tan alejados. Tampoco tanto para ver a los niveles que estamos ahora, de pasar a la 7ª, no sé, en Andalucía. Yo ya no sé en qué ranking estamos, pero en los 10 primeros seguro que no. Hombre, por Dios. Entonces, y es que tenemos aquí el río Genil, el valle de Genil, que tenemos lo que tenemos. Bueno, sigue.
No, me pongo nervioso. y lo que comentaba es eso, ¿no? Que incluso en esa época ya, como viéndola más reciente, sin irnos como tan atrás, ¿no? En los grandes periodos romanos, barrocos, ¿no? Que estaba en otro nivel, pero digamos ahí, que no estaba en un nivel como estándar con otras ciudades, tenía una importancia enorme. Y luego decayó. Pero en 150 años, por ahí, o 200 años. Sí, claro. Un poco espacio de tiempo, para ese declive. Para ese declive. Por lo que he dicho, señores, por eso yo tengo mucha fe en la juventud, los que tienen 30, 30. Estos chavales y todos los que tienen 20, 15, 21, estos van a poner ECIA otra vez en el mapa. Vamos, que ya está en el mapa, pero a los niveles que está hablando el amigo Javier. Bueno, a mí me extrañó el otro día esto de la cartografía urbana de ECIA, el plano Manuel Espínola. A mí me ha extrañado lo del plano de Manuel Espínola. Eso que es lo que era un señor muy importante. Manuel Espínola es el que dibuja el plano. Sí, ya, pero ¿por qué hace referencia que se dedicaba a eso este hombre? No exactamente, es decir, esto viene, digamos, el plano y la cartografía. Manuel Espínola dibuja el plano de ECIA, pero también dibuja... ¿Era portugués? No, es de Moguer. Manuel Espínola. Espínola, sí, con sí, pero es un apellido que viene de Italia, el apellido. Pero que luego con la influencia, bueno, y los territorios italianos, españoles, pues mezcla y el apellido pues se ha quedado por aquí. Vale. Pero no, es andaluz de Moguer y murió, creo que en Sevilla, ¿verdad? En la tierra de Juan nació Ramón, y murió aquí. de Juan Ramón Jiménez, ¿no? Juan Ramón Jiménez era de allí de Moguer. Uy, pues... El de Platero y yo no era ese. Pues ya no recuerdo yo no, el nacimiento. Bueno, igual he dicho una barbaridad, sigue. Yo. Bueno, este hombre lo hace y este hombre lo hace por encargo del asistente de Arjona y Cuba, de Sevilla, que es el intendente de la provincia de Andalucía, de aquí, de esta parte. Y claro, le encarga a Manuel Espínola porque todo esto deviene de la necesidad de cartografiar ciudades. Las ciudades no tenían plano. Ah, no tenían plano. No, ni mucho menos. O sea, en 1800... Antes no había plano de la ciudad. No, lo que había eran vistas, las famosas vistas que tenemos de Écija, que se ve Écija... pero en ningún parte del territorio o nada más que... No, en concreto de Écija, sí, de otras ciudades sí había plano. Por ejemplo, de Sevilla el plano de Olavide, de 1771, ya tenía un plano. Pero claro, Sevilla, por ejemplo, lo tiene en 1771. De ahí viene la Universidad Pablo de Olavide. Claro, Pablo de Olavide... Hay que ver lo que aprendemos con los vídeos. Es importante... Principalmente por el plano de Sevilla, ¿verdad? Que es el primero que... Pues ahora me estoy yo desayunando eso. Y más cosas, Bueno, Madrid sí tenía plano del 1650 y tanto, es decir, las grandes ciudades sí tenían plano. Otras ciudades en otra escala, digamos, pues claro, no podemos comparar Capital del Reino de Madrid con Écija, ¿no? Pero sí hay ciudades que van generando plano o que se busca generar plano. En este caso... en 1826. En 1826, entre el 25 y el 27, se hace, o Manuel Espínola, por el encargo de Arjona y Cuba, asistente de Sevilla, hace planos de Sevilla, Écija, Ozuna, Marchena, Utrera, Morón y Carmona. Hace como las ciudades medias de tamaño medio de lo que es la provincia andaluza de Sevilla, más o menos, de lo que era el territorio en aquella fecha. Que se viene in situ a Écija a pie y recorre claro, Grecia, ¿no? Y llama la atención porque este hombre no es arquitecto, este hombre es marino. ¿Marino? Sí, de la Armada, era marinero, pero ingeniero naval de los que realizan cartas náuticas, y él tenía trabajo de cartas náuticas por ahí en América, en África y en otros territorios. Y claro, como en esta época hay una falta de especialistas, no hay arquitectos ni ingenieros municipales. Es decir, los municipios, los ayuntamientos no tenían como hoy el arquitecto municipal, eso no existía. Y tampoco el maestro de obra. Claro, pero ese no elaboraba plano ni menos de ciudades, porque si es que también es raro encontrar plano de edificios, esos son raros, más raros todavía, tampoco tenían plano. Y claro, tampoco había, como tenemos hoy... ¿Los edificios cómo se hacían sin plano? Ahora me lo explicas, sigue. Tampoco había, como tenemos hoy en día, los estudios de arquitectura, ¿no? Que hay arquitectos y tal, y tú dices, bueno, voy a contratar a un arquitecto, y te va a un estudio, ¿no? Si te quieres hacer una casa, pues va a un estudio. Eso tampoco había. Entonces el asistente de Sevilla tuvo que recurrir a cuerpos de militares, en este caso de la Armada, que tenían experiencia en realizar
planos o cartografías Sí. para traerlo, para hacerlo de los municipios. Entonces hace, en este caso, el plano de Écija, que comparado con otros planos de la misma época, es decir, uno que tenemos en el archivo parroquial del mismo periodo, de 1826 por ahí, y otros planos ya de mediados de siglo, de 1860, que hay dos, otro del archivo parroquial y otro del municipal. Ya sí veo y me percato por el estudio completo del plano, bueno, que el plano lo tengo aquí, digo, por mostrarlo y que todo el mundo lo tenga como referencia, es este plano, y también te dejo, Rafael, que lo veas. El plano, el original es más grande, pero Vais hablando. es para que todo el mundo lo vea y lo reconozca. Está bastante bien conservado, puesto que estaba en una colección privada que se dona a la Real Academia de la Historia. Hace muy poquito, de hecho, salió a la luz ese plano por la donación que se realizó. Está en internet, en la Real Academia, vamos, descargable obviamente en un archivo de consulta pública. Y este plano, al final, después de compararlo con el resto de planos, claro, hay uno que es de la misma fecha que he comentado, del archivo parroquial, y a través del análisis, por final, se ha podido ver que este plano en concreto es el primero de la ciudad, el primer plano de la ciudad. Y está detrás del hombre este, ¿no? Sí, sí, sí. Por el tema del cementerio. Es decir, en la comparativa del cementerio, ahí tiene solo un cuerpo y en el otro plano, en el plano que hay parroquial, tiene 3 cuerpos, que son las reformas que se le hicieron de ampliación de nicho. Por tanto, este sería el primero. También hay otro elemento y un detalle bastante importante, casi que lo principal, que este plano, además de haber sido detectado que es el primero urbano, también es el primero que representa el entorno de Écija, porque los otros planos que hay de Écija no representan el entorno, y eso es bastante importante, porque siempre representan la ciudad, ¿no? Y cuando se termina la ciudad, el plano, el lienzo de los otros que se conservan, se queda en blanco hasta el plano de Courtois, que es un plano municipal de los años 60, de 1800, ¿no? De 1866 o así. Y entonces, este del 26 tiene el entorno o la periferia, y de hecho también bastante detallada, que es otra de las características. Eso te iba a decir, que muy detallada en qué, tanto en tipos de verde, un gran cromatismo de verde, usan muchísimos tipos de verde, sigue hablando. diferentes tipos de cultivo, de vegetación, como se puede observar. Entonces representan los caminos, de hecho si hay edificaciones, tipo de cortijos, ¿no? O almacenes, hasta las albercas que había en aquella fecha. El Parque San Pablo está pintado. Puentes, claro. El Parque San Pablo, señores, miren ustedes, es que siempre digo yo, este Parque San Pablo, que es que tenía árboles por un tubo, y lo estamos viendo ahora mismo. Sí, sí, sí. Y en los 40 años últimos le hemos hecho 5 reformas al parque. 5 reformas. Y cada vez tiene menos árboles. Y cada vez tiene menos vegetación. Y cada vez tiene menos plantas. El parque. ¡Ay, Dios mío! Y ese parque tenía una fama, según me cuentan a mí. Sí, vamos, de hecho, hay otros investigadores de aquí de Écija que lo han estudiado previamente, ¿no? Como Marina Ojeda, ¿no? Marina Ojeda, por ejemplo, Gerardo, en fin, que hay muchos de ellos, digo, que tienen estudios, y yo obviamente he avanzado en otras cosas gracias a los otros compañeros. Lo que estamos mirando aquí ahora es el cementerio, ¿no? Eso que está ahí en grande. Sí, sí, claro, que estaba en lo que es hoy en día la Doma. Exactamente. Que lo que le denominamos ahora Parque de San Pablo, le denominamos erróneamente parque, porque no es un parque, es una alameda. Eso que yo enseñé no tenía árboles, niño. Claro, es una alameda que de hecho se crea o se construye en la misma fecha que la Alameda de Sevilla, que sí se le sigue llamando Alameda, en el siglo XVI. ¿Y tiene tampoco árboles como...? No, en Sevilla tiene... No, yo que hace tiempo... digo, está bastante bien. Se crea en el siglo XVI, entonces la Alameda, lo importante no es solo el hecho en sí, sino que es un equipamiento urbano. Para que nos entendamos, un equipamiento urbano es como, hoy en día, como un centro comercial. Ya. Es decir, las ciudades que tienen centro comercial, ¿por qué tiene un centro comercial? ¿No? Porque son ciudades con importancia, que pueden tener eso, ¿no? Ese tipo de edificios, por ejemplo. Claro, si te va a Palma del Río, no tiene centro comercial.
Ese es así, ¿no? Y Sevilla no es que haya uno. Yo estuve trabajando y yo Hay- decía... hay un montón. Cuando estábamos, yo digo, desde que hicieron las iglesias y los palacios y tal, en Ecija no se ha hecho una cosa tan importante como el centro comercial. Decía yo. No, y que tú... Es que No, me pero la cabeza ahora... por ponerte centro comercial o, no sé, un aeropuerto. Ya. Aeropuerto, claro, tiene Sevilla, pero hay otras ciudades, ¿no? Huelva, que también es capital, ¿no? Sí, No, pero- no tiene aeropuerto. Y Jerez sí lo tiene. Claro, y Jerez sí, porque al final hay unas entidades o una importancia que son como elementos para la ciudad no característicos. Pues Qué bonito el plano, ¿eh? esto, sí. Entonces la Alameda es como el aeropuerto, pero en aquella fecha. Entonces, que una ciudad tuviera Alameda denota que era muy, muy importante. ¿Y por qué hemos perdido eso? Por Dios, ¿por qué hemos perdido eso? Es como si hoy en día nos ponen el aeropuerto a nosotros. ¿Me Y lo entiendes? teníamos, Javier, y Claro. lo teníamos. Déjalo ahí. Sí, y lo ponlo por teníamos, ahí. y lo teníamos, y lo teníamos. Y yo me acuerdo cuando yo estudiaba en el laboral y nos llevaban a hacer el ejercicio de educación física a correr, y árboles, y árboles, y árboles, y árboles, y árboles, y árboles. Y ahora no hay nada más que 4 árboles y están casi todos medio secos. Bueno, me voy a callar porque... Y bueno, y luego, por contar sí cosas del plano, en el plano es muy característico porque es de 1826, entonces antes de lo que son las desamortizaciones y desaparición de muchos edificios, en especial pues, edificios conventuales. Por ejemplo, aquí tenemos el convento de San Agustín, que hoy en día pues no está, ¿no? Por ejemplo. O a otros conventos, como el de los Remedios, por ejemplo. ¿La Ya. Virgen del Valle dónde estaba? Estaba Allí en el cementerio, ¿no? No, la Virgen del Valle no aparece aquí, estaría en el monasterio del Valle, que en este camino, Sí, justo aquí había un monasterio de monjes jerónimos. exactamente. Me lo explicó Eugenio Benjumea. Claro, Lo conocerás. entonces en el plano, digo, ay qué pena porque además por las distancias que yo he hecho y tal, debería caer justo aquí, Sí, sí. por donde caen las letras justo. Sí, pero el hombre no llegó hasta ahí pintando. Claro, no le cabía más. En aquella fecha. Apuró todo, que es lo interesante. Pero estaba por aquí, vamos, se ha encontrado y luego hay otros planos posteriores que sí aparecen las ruinas del sitio, está localizado el sitio, que de hecho en el sitio actualmente lo que eran las ruinas esa parte, hay chalés. Ya. Yo ahí digo, no sé, digo... ¿Cuántos conventos hay desaparecidos así? Que no estén referenciados actualmente, que no lo veamos físicamente. Oye, en números no sé decirte, pero sí me lo sé. Es decir, la investigación que hago principalmente y la de la tesis es sobre el sistema conventual de Écija. Sí. Digo, o sea, a conocemos números, la digo, forma- no me acuerdo. No, números el no, dato. pero nombres. Sí, nombre, pues ese, ¿no? El de el Ese que está monasterio. desaparecido. Claro, el de San Agustín. Aquí, bueno, luego hay conventos que tenemos que diferenciar, que ha desaparecido el edificio conventual, pero queda solo la iglesia. Sí, por ejemplo, Santo Domingo, ¿no? Por ejemplo, Santo Domingo, por ejemplo, el Carmen, Por ejemplo, el del asilo, ¿no? Los descalzos. claro, el de los descalzos, el de Santa Ana. Dicen que el primer cenobio de los carmelitas descalzos, digo, de la orden femenina en Andalucía fue Esther del Carmen, que pillaba todo donde está puerta cerrada. Uy, pues ya a nivel Andalucía no sé decirte. Eso. Es que vino Pues un día tendría que un fraile, Tendría que corroborar datos. Fray, ¿cómo Sería- se llama? Fray Palomino, no me acuerdo. Perdóname, es que lo tengo en el guacito, pero estuvo aquí un día, decía, y nos dio eso. Dice, pues el primer convento femenino cenobio, de la orden nuestra, Rafael, de los carmelitas calzados, de la antigua observancia, yo no sabía eso de la antigua observancia, dice, estaba aquí, y entonces allí por la calle Avendaño y todo aquello. Y está trabajando en eso este hombre. Se llama Fray Alberto Palomino, eso, Fray Alberto Palomino. Bueno, sigue. Bueno, y el plano pues, muestra los edificios más importantes, tiene una leyenda muy detallada también. Oh, sí, lo has visto ahí, está por barrio. Sí, también la descripción de todas las calles, dividida en la división administrativa de cuarteles y barrios. ¿Cuánto tiempo tiene tu constancia? ¿Cuánto tiempo se tiró? Le decía este hombre. Ah, no lo sé. Pero eso... Pero este hombre tiene lo mismo, no solo de Écija, sino también de las otras ciudades que he mencionado. Pero que está hecho... Ustedes ya han visto el plano cuando yo se lo he acercado. Pero que para que está hecho por ordenador, ¿eh? Pues esto está a mano, vamos, a mano entero. Vamos, él tenía un coco.
Sí, claro, es que no había otra manera en la fecha, obviamente. Ya, blanco y en botella leche. No había otra manera, entonces o lo hacías a mano o no lo hacías. Blanco y en botella leche. Bueno, dinos algo de más cosas que diera la conferencia esa tú el otro día, interesante Pues del mira, plano este. yo dividí la conferencia y el estudio se dividió, que no lo he dicho, este plano o la conferencia deriva de un artículo que se ha publicado y está publicado en la revista ACE, en una revista internacional, está escrito de hecho en inglés, el artículo, sí, pues al ser de carácter internacional, y está realizado en conjunto con José Manuel Aladro Prieto y María Teresa Pérez Cano, que son también mis directores de tesis. Entonces es un trabajo en conjunto. Y claro, entonces este no es el primer trabajo que está realizado en inglés, sino hay otro trabajo también en el que, bueno, también busco que la internacionalización de ECIA ya en otros idiomas, porque me ha pasado, ¿no?, la tesitura que cuando yo he querido que me lean en otros países, en este caso en Alemania, me dicen, bueno, ¿y no lo tienes en inglés? Y lo que le pasó a este chaval de Sydney, que conoció a ECIA por Claro. un libro en inglés. Pero me decían, no lo tiene en inglés, que en español no lo entendemos. Claro. Y luego también de ECIA, también debo decir, he hablado en otros países, en otros congresos, por ejemplo, en Atenas, en Roma, que además me hace mucha gracia, digo, un ECIAno hablando de ECIA en esta ciudad de Atenas, Roma, y ahora voy a final de agosto a Bélgica. A ver, o sea, tú Yo en tema profesional conoces varios países. Sí, a tema profesional Por he tenido investigación. que viajar así por... A varios países. Y tú en estos 4 años, niño. Sí. Dios mío. Y en Alemania también conocen ECIA, vamos, es que me conocen a mí y yo siempre, ¿de dónde eres? Yo siempre digo de ECIA. Hombre, vamos, me dices tú que eres de Vamos. Sevilla y me levanto ahora mismo. No, pero nunca. Y todo el mundo conoce ECIA. Ah, sí, ECIA, no sé qué. Bueno, allá donde voy la conocen. Digo que menos. Ustedes tenéis que sacar ECIA de donde estamos. Que estamos donde estamos, vale. Pero que tenemos que... Entonces, la conferencia se dividió en lo que es el espacio urbano, la ciudad y la periferia. Entonces, hay una leyenda muy completa, como ya he comentado, que se centra pues sobre todo en los edificios religiosos, parroquias, conventos masculinos, femeninos, capillas y hospitales. Y también es curioso porque hay un apartado de las plazas. Las plazas. De las plazas. Entonces, las destaca las plazas, ¿no?, como lugares de importancia, el espacio público. Hombre... Que el espacio público está muy denostado, Rafael, porque es como el espacio de nadie, es como público, no es mío, y es todo lo contrario, el espacio público es de todos. Claro. No solo las plazas, las calles, Claro. y hay otra cosa y que es actual en patrimonio, es la protección del espacio público. Es que tenemos un concepto... Que no se protege, cuando pensamos en patrimonio en proteger siempre es lo edificado, ¿no? Tenemos un concepto, Javier, que no sé si tú coincidirás conmigo, porque claro, hay una diferencia de edad, pero tenemos un concepto que nos encerramos en nuestras casas, que tendremos nuestras casas muy bonitas, tendremos lo mejor de lo mejor, pero después salimos a la puerta y ya el barrio, la plaza, las calles, nos da igual. A nadie se le ocurre tirar un papel en el comedor de su casa. Claro. A nadie se le ocurre si tiene un perro, que el perro defeca o hace caquita en el salón de la casa, que no. Pues sin embargo, vamos, algunos, no todos afortunadamente, sacan el perrito hace sus necesidades y ahí dejo el tema. Después viene el señor mayor como yo, pisa la caca, te cae, te rompe el fémur, la clavícula, no, el hospital, tal. O viene la persona con el carrito porque no puede y tal, y va dándole la... Hombre, por favor, hago un llamamiento nuevamente, y por favor ruego a las autoridades competentes campañas de sensibilización, de sensibilización, que va uno por ahí a Sevilla, donde él trabaja, que va uno por ahí, ve uno en los mobiliarios urbanos, en la farola y todo, prohibido, recoja la caca de su perro bajo sanción, y tal. Aprovechemos, pongamos plaquitas en todas las farolas, en todas las cosas, utilicemos los medios que tenemos locales buenísimos de divulgación, concienciémonos una vez y otra vez
Y poco a poco, para ese porcentaje, 8, 10, 12, 15%, el 5%, que no recoge las cacas, que las recoja. Sigue usted. No, decía de la importancia de... Hay que ver cómo termina. Pero es que es verdad lo que tú has dicho. Claro. Es que me lo pone encima de la mesa, Javier. Claro. Es que es verdad. Es que has dicho, es que hay últimamente que no nos preocupan. Yo sé que tú has hablado en líneas generales, que no nos preocupan, pero yo hablo de nuestra ciudad, que es la que yo quiero y la que tú quieres y la que queremos todos. Que es que no nos preocupamos, que es que las calles son nuestras, que esa es nuestra, de nuestros antepasados, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de nuestros bisnietos. Igual que tenemos que procurar de concienciarnos en eso, ¿o no, Javier? Claro. Y ahí es lo que te decía de protección también, que me preguntabas antes al principio. Bueno, ¿y el concepto de patrimonio en qué ha cambiado? ¿Qué cosas han cambiado? Una de ellas es la protección del espacio público, que para proteger siempre, no, esto es patrimonio, ¿no? O el BIC, siempre son cosas construidas. Y el espacio público, y una calle, una plaza. Es verdad que las plazas últimamente se han arreglado unas pocas necesidades, ¿eh? Pero hay que hablar que la Plaza San Juan, la Plaza San Gil, la Plaza Santa Cruz, la de la Puerta Azul. Pero es verdad que se han hecho una serie de mejoras importantes en las plazas, es verdad. Lo mismo que digo una cosa, digo otra. No, pero lo que yo voy es que, igual que tú cuando proteges un edificio, ¿no? Obligas a que, cuando se protege, a que se conserve, se mantenga, no se hagan barbaridades en el edificio. Lo mismo ocurre con las calles y las plazas. Si están protegidas, evitamos que se hagan barbaridades, que cambien drásticamente, ¿no? Y que al final tengan una protección, un mantenimiento, que guarden una estética, ¿no? Una uniformidad con la ciudad y el barrio. Que eso ha pasado mucho, bueno, y sigue pasando cuando se transforman lugares de la ciudad, ¿no? Te voy a poner un compromiso. Y se cometen barbaridades. Yo creo que sé por dónde va, pero... No, si te quieres mojar, te mojas, si no te mojes. Yo creo que con educación y con respeto podemos hablarlo y decirlo todo. Tú me respetas a mí, yo te respeto a ti y podemos hablarlo todo. Si tú tuvieras la responsabilidad en un futuro, por esas cosas que pasan en la vida, de influir en nuestra plaza de España, en el Salón, ¿tú qué plaza te gustaría? Porque claro, aquí es que no nos aclaramos. Hay quien dice la plaza de 1800, la de las ninfas, la del tablao, la de no, como ha tenido tantas transformaciones, tantas reformas. Claro, pero eso pasa siempre. Eso no. Decir. Pero claro, lo que está claro es que lo que ahora no nos vale. En eso coincidimos todos. La actual plaza de España, que además tiene unas dimensiones, y tú que eres estudioso, es que yo creo que a nivel de España hay plazas grandes, pero de estas dimensiones no hay tantas. Y la tenemos abandonadita, sobre todo con la última reforma que le hicimos hace unos años. Y claro, a mí me hablan los que actualmente tienen responsabilidades políticas, en algún vídeo que hemos hecho con ellos, de que ahora se está haciendo el mirador ahí va el mirador del Peñaflor, va lo de turismo, la oficina de turismo. Después le quieren meter mano al Salón, porque claro, al ayuntamiento, sea este equipo de gobierno el que venga, como hay elecciones el año que viene, pues no sabemos si será el mismo equipo de gobierno o será otro. Al que sea le va a tocar hacerlo. Al que sea, al que esté o el que venga, o los que vengan. No le pueden meter mano al Salón hasta que hagan el ayuntamiento. Pues claro, van a entrar camiones, no van a entrar camiones. Entonces me dijeron en un vídeo, no sé si fue el señor David o el señor Sergio, el alcalde o el delegado de urbanismo, no sé, pero los recuerdos me lo dieron hace ya un par de años, o por ahí, un año, que para 2025, siguieran ellos o vengan otros, pudiera estar el ayuntamiento terminado para 2025, y que para 2030 la Plaza de España, para 2030, pero claro, ahora tenemos ahí el ayuntamiento, que parece ser, según me dicen los amigos de ECIA, que la parte que da a la biblioteca, por lo que han visto en los planos,
pues la han puesto muy moderno y que no guarda armonía con el resto del edificio. Desde otro punto de vista dice que como el ayuntamiento primitivo eran varias casas y se fueron comprando casa, entonces yo digo, vayamos a cometer los mismos fallos que con la Plaza de España, que a tiempo estábamos tal. Entonces, bueno, yo no sé si tú has visto el plano del ayuntamiento. Por lo visto, parece ser que la fachada que da a la biblioteca es demasiado moderna y que no guarda sintonía con el resto. Por la información de los amigos de ECIA. Pero bueno, no lo sé. Yo lo he planteado y ahora hacer aquí la conversación. Y para 2030, entonces volvemos a lo mismo. Si para 2030, yo no sé si estará aquí ya para 2030, no, yo tengo una edad, tú sí. ¿Qué tipo de salón crees tú que...? Porque tú tendrás tu tipo de salón, y respetable como lo pueden tener otros muchos. Yo es que ahora yo lo veo... ¿No has pensado en eso? No lo he pensado, si digo, porque como pienso tantas cosas... Ya. Pero como está, no puede ser. No, obviamente necesita, además por el uso, ¿no? Yo, para empezar, creo, independientemente de los tipos de salones que hubiera y tal, yo creo una cosa, es decir, que aquí en Andalucía en general y sobre todo en Écija, aquí hace mucha calor. Y aquí hay que pensar en el calor. Y no puede ser que tengamos un verano y esa plaza no se utiliza. Vamos, verano, que aquí los veranos son eternos. Ahora se está utilizando más de noche sobre todo. Claro, se utiliza más de noche. Y ahora ya... Claro, pero en los días, entonces tú dices, bueno, ¿y cómo se hace? Pues ahí está el reto, ¿no? Es decir, ¿cómo hacer una plaza que se pueda utilizar en verano y con el calor? Pero es que esa plaza se utiliza hace 200 años, hacía calor. Sí. Y tú ves arboleda en esa plaza. Claro. ¿Qué plaza? Pero ¿qué arboleda pone que no te tape? Porque claro, ahí han puesto las palmeras esas delante de San Francisco. Claro, por eso digo... Y es lo más bonito y han puesto unas palmeras ahí. Claro. ¿No son palmeras? Sí, son palmeras, sí. No, por eso digo que yo me aventuraría a intentar como resolver problemas de ciudad, ¿no? Al final... Pero hoy hay pérgolas y hay cosas bonitas. Sí, yo estaba en Burgos, tú estás en Burgos. En Burgos no. Bueno, no pues en Burgos pasa el río allí, yendo para el centro de Burgos, y a mano izquierda hay unas pérgolas y una, mira, todo tupido, ¿no? Y yo fui en verano, en agosto, y mira, y un fresco hay una alegría. Bueno, o sea que no hacen falta árboles altos, igual se pueden poner... Sí, hay un montón de, sí, que eso había ahí, además con los ordenadores hoy, tú verás. Hay un montón de soluciones y demás, verás. Pero yo creo que uno de los problemas los que tendríamos que intentar resolver, más que si me gusta más o me gusta menos, sería que funcione, ¿no? Primero que funcione. Y luego ver de qué manera puede funcionar mejor en ese aspecto. Y aquí, claro, aquí el calor es importantísimo, eso es lo principal. Y luego habría que ver, yo es que ahora mismo, yo conozco parte de cómo estaba en otros tiempos, pero habría que ver cómo eso, un estudio de todo, la evolución, cómo ha evolucionado, ver aquellos aspectos que pueden funcionar, que no han funcionado, porque esto ocurre igual, en la plaza pasa lo mismo que como en un edificio, sobre todo cuando es antiguo, ¿qué pasa? Que tiene muchas reformas, se reforma mucho, pues viene un propietario y no le gusta y lo cambia, ahora no sé qué, ahora no sé cuánto, y claro, y al final ¿qué dices? Bueno, ¿con qué me quedo? De todas las reformas, ¿le hago yo otra más? ¿Le quito reformas de antes? ¿Me quedo con el original? Hay reformas que vienen bien, otras que no. Entonces al final está un poco en ver la armonía entre todo y qué funciona y qué no funciona. Y lo práctico, es lo que tú has dicho. Yo creo que hay que buscar, yo creo que desde el punto de vista de que funcione. Y práctico. Y además... lo que funcione, eso siempre se lo digo también a todo el mundo, incluso a estudiantes, porque en edificio es clave. Un edificio que no funciona o que no se usa, más que no se usa, eso no es un edificio, es una obra de arte. Mira, a lo que tú estás diciendo, en mis tiempos, hoy no, hoy el concepto ha cambiado, pues era costumbre cuando nos casábamos enseñar los pisos. Entonces, ahí van los padres, los suegros, ¡ay, mira mi piso! Nos ponían allí las madres, nos tenían preparados los cajones, la ropa interior, las camisas, era normal. Y claro, yo soy hombre de números. Bueno, pues a mí lo que más me costó del piso fue el salón comedor. El piso era un piso con 3 dormitorios, la cocina, el cuarto baño, hoy ya son con 2 cuartos baños muchos. Bueno, salón comedor, el mueble va, no sé qué, bueno, un dineral. Y con el paso de los años,
Y no entrábamos para nada, porque comíamos en la salita donde teníamos el televisor. Hoy día yo sé que eso ya mis hijos se casaron y ya el salón comedor... Y yo, ¿qué ve? Hasta que un día ya me harté, a los pocos años, mi mujer y yo nos hartamos, fuera todo, y vamos a hacer esto a funcionar. Yo, ¿para qué quiero tener un piso de 90 metros cuadrados? Y resulta que 22, 24 metros no están utilizados para nada, y ha sido lo más caro que me ha costado. Claro. Es lo que tú has dicho, es decir, que hay que buscar la practicidad de las cosas. Y hoy día, sin embargo, los pisos en esas líneas sí son prácticos. ¿A que sí? Se busca más eso que... Y eso ocurre en general en la ciudad, ¿no? Cuando se plantean cosas o intervenciones en la ciudad, siempre es que funcione en la ciudad, ¿no? Pues si al final generas algo y no funciona, no... Me ha gustado esa... Tomen nota el futuro, sí, porque me ha gustado... Vamos, que el tipo de salón, fuera parte de que el salón fuera de una forma, fuera de otra, nos guste más porque para gusto el arco iris o para gusto los colores y el libro los gustos están blancos, pero que sea funcional, que sea práctico, que no sea muy bonito y vaya a pasar como el salón comedor de mi casa de cuando hace 40 años, 50 ya, que sea práctico, es decir, claro. Ese es el tipo de salón. Lógicamente tenemos que, y no estoy tan de acuerdo, que armonizar la funcionalidad, la practicidad con la visualidad, lógicamente. Sí, obviamente, claro. Lógicamente. O sea, vamos a hacer una cosa práctica, pero resulta que rompa también el entorno visual. O sea, claro, hay que combinar los elementos. Pues tenemos por delante, bueno, un proyecto de esto habrá que sacarlo a concurso o lo que sea, para que intervengan varios arquitectos, diseñadores, en fin, yo creo que contra más personas siempre mejor suman los proyectos. Así que esperemos que el 2030, si yo no estoy aquí, bueno, porque ustedes sí lo veréis. Nos encarguemos nosotros de ver. Pero que sean el 2030, no vaya a dar, porque aquí en Ecija dicen una fecha y después te vas, yo no sé si en otras poblaciones pasará igual, pero... Seguro que sí, no conozco con detalle ninguna población, pero... Bueno, que está dando conferencias por ahí por el resto de Europa. Sí, de momento sí. Vamos, otra, hace poco fue una online, pero también en Uruguay, también en parte de América. O sea, atravesaste el charco, pero por internet. Por internet. Personalmente sí lo he atravesado y he estado en Argentina, pero no para conferencias. Ya. ¿Más cosas que destacar antes de entrar en otra materia? Pues más cosas sobre la periferia, es decir, en la periferia, como ya he comentado, el tema de, ya no saliendo un poco del espacio urbano, todo el tema, ¿no?, de huertas, su representación, que para mi entender a nivel de plano es fascinante. Esa preocupación de este Manuel Espínola en representar minuciosamente todo ese perímetro. Y luego hay elementos destacados que tiene, aparte, bueno, del río, que claramente que se ve, ¿no?, como ya hay infraestructuras fabriles, la fábrica del río, esta, ¿no?, que ya vemos que están en esta fecha, ¿no?, aprovechando lo que es el río como motor y energía para... Es otra cosa el río. Para el desarrollo. Es otra cosa el río. Claro. Lo importante que son los ríos para las ciudades, porque Ecija está donde está, por la tierra, pero por el río también. Por supuesto. Si no, que se lo digan a los romanos cuando el río era navegable hasta aquí. Y sin embargo, siempre lo he dicho, cogimos, enderezamos el río y lo otro se quedó ahí. Y está aquello lleno de aramagos, y está aquello lleno, es una pena. Y eso, seguro que en cualquier otra ciudad europea, tú que viajas tanto por Europa, este río, esto estaría todo, y sería un parque, y sería un paseo de ocio, de diversión, un motivo más de atracción turística. Pues ahí está, que tenemos el río también abandonado, y además para colmo aquí hemos puesto un muro, que yo nunca he estado de acuerdo con eso, con el muro, con todo mi respeto al muro, porque todas las ciudades integran los ríos, pues tú sabes, París, Roma, el otro, ojalá que Madrid, nuestra capital del Reino de España, tuvieran el río Genil, nos iban a tapiar. Hombre, es que nosotros, la ciudad vive de espalda del río ahora. Ellos tienen... El río, el parque, es que ahí hay un muro que sí que es anti-inundación,
Pero bueno, se podía haber buscado otra fórmula, Javier, y no haber puesto ahí ese muro ahí. Es que me da una pena, yo que paseo todos los días por el parque, porque ando 8 o 10 kilómetros, y el muro, con lo bonito que es y agradable que es, que te vas a Coria, por ejemplo, o te vas a Sevilla, allí a la y estás paseando, estás haciendo footing, estás caminando, estás en una terraza y estás viendo el río. Pues nada, ahí un muro. ¿Tú qué opinas de eso? Yo que cuando uno viaja... Cuando pueda hay que quitar el muro. No. Hay que quitar ya 2 muros, el del río y el de la vista del hospital. Que cuando uno viaja, lo bueno que tiene mucho, no es solo de que dice, ay, viaja, no, sino... Y por lo menos hablo yo desde mi punto de vista, ¿no? Yo como arquitecto, cuando viajo, claro, al final empiezo a coger ideas de un montón de sitios. Es decir, voy a esta ciudad y no solo me fijo en las cosas, ¿no? Como son, decir, ay, esto es bonito, me ha gustado mucho, ¿no? Sino que miro y digo, ay, pues esto se puede hacer así, pues esto así, esto de aquella manera, y sobre todo en otras ciudades, ¿no? Que tú dices, bueno, y el río, y ahora cuando vas a muchas ciudades y ves muchos ríos, muchos proyectos, tú dices, pues hay diferentes maneras y uno aprende. Yo cuando viajo aprendo un montón, porque lo incorporo, ¿no? a aquello que ya conozco, comparo, conozco más cosas, al final me enriquezco y es la oportunidad de poder viajar para mi profesión y formación personal al final, porque es esa doble vertiente. Cuando viajo, además me pasa, ¿no? Muchas veces me doy viajes no solo por trabajo, sino también por placer, como hacemos todos, pero no puedo evitar que sea un poquito como de trabajo. ¿Por qué? Porque al final voy a ver cosas que me vienen bien a mí, pues voy a ver esto que me viene bien para mi estudio, y al final voy a esos temas, pero claro, se mezcla con que te gusta, con que es trabajo y... Es que eso que yo digo muchas veces, bajo tu prisma y tu óptica, de que en el mundo, lo charlamos antes y ya nos liamos en otra cosa, son los que tienen estas conversaciones, estas tertulias. En tan pocos metros cuadrados, una ciudad con tantas torres, yo creo que no existe. Digo, en tan pocos metros cuadrados de extensión. Sí, relación. Hombre, porque está Roma, estará... Obviamente, no sé, a lo mejor te va, bueno, Brujas Gigantes y tal, eso no, porque tiene y lo sin que ir tiene más ahí. lejos, Sevilla, es decir, Sevilla tiene edificios religiosos. Pero en los metros... No, yo sí, entiendo y eso lo defiendo ¿Me he explicado bien? Sí, perfectamente. Yo creo que en el mundo, Bueno, a nivel mundial no. Bueno, sería aventurarnos como mucho. quiero tanto a nuestra ciudad. Yo también, por supuesto. Ay, qué grandeza, por Dios. Yo creo que no la hay, ¿eh? Y si no, que me... es un dato que doy, y es decir, y sobre todo comparándolo en estos planos, en esta época, ¿no? Porque al final estos edificios son de esta época, luego la ciudad ha crecido a lo que yo voy es, luego la ciudad ha crecido en vivienda, pero no en el tipo de edificio, ¿no? De torre y superficie. Claro, y en esta época donde la ciudad tiene toda esta cantidad, yo he hecho cálculos y tiene entre un 9 y 10% de toda la superficie. Eso es una locura. Los edificios eclesiásticos. Solo edificios eclesiásticos. Entre el 9 y un 10% de la superficie de la ciudad. De intramuro. No, en general. Bueno, ahí en esa fecha. Claro, en esta fecha... Sí, pero en esa fecha lo mejor sería el 60% de lo que es hoy, decía. Sí. Porque como ha crecido tanto la zona de la policía local para atrás, en fin, que hemos crecido la zona de la Zafa, para el norte. Oye, sin embargo, no hemos crecido para la parte de la carretera Palma del Río, para el este no hemos crecido tanto. No. Hemos crecido para el sur, para el norte y para el oeste. ¿Sí? O sea, oeste que es donde está la Zafa, el sur donde está la Carrachela. Y también porque en esta parte es donde más se creció durante más tiempo. Es decir, si te fijas en el plano, este es el norte, ¿no? Aquí está el valle. Claro, aquí es donde más se ha crecido, hacia este punto. Y esto pero esa es la parte norte. Claro. Pero sin embargo, la parte de pasando el río no se ha crecido. No por el tema de las inundaciones. Y de que no hay puente tampoco. Claro, eso, inundaciones, y luego pues que no era más fácil crecer hacia allá y hacia acá. En ese sentido. Ya. Y luego aquí el tema de la valla de la Misericordia y luego posteriormente la doma 17 hectáreas que hay ahí, que respeta este muro. Claro, este muro al final, urbanísticamente hablando, es un tapón. Es decir, porque las calles solamente continúan por aquí abajo y por aquí arriba.
ahora se ha hecho este crecimiento, Mira, ahí, pero hay como poca relación entre lo que la es ciudad... zona, creo que se y- llama UNP2, creo que se llama esa zona. No sé cómo Sí, es bueno, eso el lo nombre, plan. pero digamos, no hay una relación, ¿no? Y además si te fijas las calles, el viario, claro, aquí lo que te pide casi viéndolo desde plano es abrir calle para conectar Sí, si hay casas aquí, pero eso es aquí. un recinto militar. Claro, no, pero digo que a nivel urbano esto No. delimita mucho los Ya, crecimientos ya, al ya, norte. ya. Que delimita, ¿por qué? Porque tiene como parte... Entonces por aquí es más fácil, ¿no? Porque al Ya, final ya. pues tiene como más calles siempre, igual que el río delimita el crecimiento de la ciudad para allá, pega el otro salto. Bueno, cuéntanos algo del tema de los conventos hesianos de Santa Inés, por ejemplo. Eso de aquí va, lo que tú has escrito del convento de Santa Inés. No, de Santa Inés se está haciendo justo ahora recogida... Yo lo he leído en internet. Sí, pero no es de Santa Inés de Écija, No. es de Santa Inés de Sevilla. Ah, no es de Ecija. Bueno, No. Santa Inés de Ecija también está, tú sabes. Sí, por eso, de Santa Inés de Écija, lo que se está haciendo ahora es recoger firmas para convertirlo en BIC. Vamos, yo he recogido firmas y he participado y las vamos a presentar ahora en esta semana a la Consejería de Cultura. Está en la línea roja de Hispania Nostra, ¿no? Hay tres edificios. Creo que Ecija. sí, creo que sí. Creo que está la sí. Gemela, en Hispania Nostra, y creo que está también el Mirador, que lo están rehabilitando ahora, porque estaba también el Palacio Peñaflor, pero ya se quitó. Claro, por la rehabilitación. Y después, muy importante también, Javier, me da una pena. Mira, el otro día estuve en Los Descalzos, en la misa de nuestro cardenal, que en gloria esté, de Fray Carlos Amigo Vallejo. Se le hizo una misa por el eterno descanso al sábado, y los paramentos, tanto por fuera, en algunas partes, como por dentro, en la parte, están cayendo, pero a trozos, a trozos. Dicen que es de las humedades. Sí, puede ser, te lo iba a comentar justo, quizás Hombre, humedades. sí, pero que es una pena, y yo digo, eso hace unos años que se han gastado, según dicen que era el presupuesto de todos los años de aquella fecha de la consejería correspondiente. Eso no se puede ver, eso no se puede. Yo hay cosas, mira, hace muchísimos años, las técnicas muy bienvenidas sean, y hay que aplaudirlas, todo. Pero Rafael está en contra de las técnicas, no, porque no estaríamos haciendo este vídeo ahora. Hace muchos años, no sé si fue en la región de Barcelona o en la Comunidad Autónoma de Barcelona, hubo una ría y había un puente romano y unos metros más para allá o más para acá un puente moderno. Bueno, pues había una ría y se lleva el puente moderno. Y además creo que incluso hubo un percance de víctimas y todo, de unos coches que cayeron. Bueno, explicación de aquella fecha, que es que resulta que los cálculos, las dimensiones se habían hecho para una pluviometría histórica de tantos metros cúbicos por minuto y que el río iba a llegar a una velocidad de tanto. Y bueno, ¿y cómo no se ha caído el puente romano? O sea, que los romanos no tenían ordenadores, no tenían nada, y ahí está el puente romano, ahí está el acueducto de Segovia, ahí está lo otro. Y yo digo, ¿cómo quedó? Y sin embargo hoy se hacen cosas como, por ejemplo, esa que te estoy diciendo, un edificio que tiene 10, 12 años, más no creo que tenga, y tal, y sin embargo hay un deterioro ya importante. Yo eso, que me perdonen, no lo entiendo y no lo comprendo. Y que no me vayan a decir como algunos, falta de cemento. No, porque ahí no estamos hablando de falta de cemento. Cemento puede ser que el adoquín en la calle se mueva. Vamos. ¿Tú qué dices eso? No, digo, yo te iba a dar una respuesta a eso. Venga. A ver, hay diferencias porque, comparación, por ejemplo, en esta, ¿no? Hoy en día cuando se hace algo se calcula y se hace bien, pero para unas condiciones no se hace, en este caso, como el puente romano, ¿no? Cuando lo hacen los romanos lo hacen como muy sobredimensionado
por lo que pueda pasar. Claro, hoy en día eso requiere muchos costes, también es verdad. Bueno. Te voy a poner un ejemplo muy básico. Un pilar de hormigón, normalmente, puede ser de 30 por 30, 20 por 20, en función, ¿no?, del tamaño. Y del tipo de hormigón achetado. Y del tipo de hormigón, pero bueno, unos 25-30 centímetros, ¿no? Claro, en época romana a lo mejor te hubiera dicho, no, ponlo de 50. 50, tú ponlo de 50. Lo hubieran exagerado mucho más. Claro, el de 50 no se va a caer nunca. El de 30 está para las condiciones, pero claro, al final es un ahorro de materiales. Eso te permite dos cosas, es decir, claro, mientras más lo exagero, más grande, claro, dura más, puesto que permite superponerse como a más cuestiones, y hoy en día como que se hace todo más ajustado porque, Rafael, tú ya has visto, cuando se hace un proyecto lo primero que se mira es cuánto me va a costar, no se mira... Sí, pero también retomo lo que tú has dicho antes, tenemos que pensar en el futuro de las generaciones que vengan. Pero ahí la conciencia general... Hay que ser estadistas. Yo Claro. siempre digo que la diferencia del político con el estadista es que el político piensa ahora y el estadista piensa en generaciones futuras. Claro, claro. En mi concepción, igual estoy equivocado. No. O habrá quien me corría. No. Pero bueno, es mi pensamiento. En el sentido de que cada vez que se hacen obras, como se piensan siempre en términos económicos, que es un problema, es una ventaja, ¿por qué? Porque al final uno intenta que le cueste lo menos, ¿no? Pero Sí. ¿cuántas obras has visto, ¿no?, que al final se encarece el precio y no sé cuánto, no se termina porque me cuesta mucho? Claro, todo el mundo va a lo económico en vez de pensar en otros criterios, como por ejemplo, ¿no?, de durabilidad o de eficacia, sino se recurre casi siempre a lo económico como motivo principal. Pero te respeto esa opinión, te respeto. Pero no la comparto. Fíjate tú, por ejemplo, me estoy acordando- No, yo no la estoy defendiendo. No, digo te respeto, pero que no Que no digo la comparto. que creo que es el problema de por qué se caigan... Porque cuántas obras públicas estamos hartos de ver a lo largo de los telediarios, los informativos, escritos, hablados, de todo, a lo largo de los años y los años y los años y los años. Por ejemplo, la Expo. La Expo presupuestó en X de millones de euros. No de pesetas. Sin embargo, después, cuando se tiraron las cuentas, costó yo no sé cuánto más. Claro. Y sin embargo, ahí está la Expo. Y sin embargo, la exposición del 29, ahí está la Avenida de las Palmeras, y todo lo aprovecharon la Plaza de España, ¿no? Casi Y de la integró. Expo, ¿qué ha quedado? Ahora nos estamos metiendo en Sevilla y estamos necias. Sí, no, sí. ¿Qué ha quedado de la Expo? Claro, pero eso es a lo que bueno, que se piensa erróneamente nada más Con lo cual tampoco eso en es dinero, economía y no compensa. no me vale tampoco porque al final, fíjate tú, se ha costado tanto, pero al final... Claro, por eso, que no compensa. Da igual que la obra del Río Nuestra, que costaría lo que costaría aquello, la millonada que costó, sin embargo, al final, fíjate cómo está el río. Que creo que nos hace falta, Javier, yo siempre lo digo, que vamos muy deprisa, La que prisa, vamos sí, muy sí. corriendo, que la tecnología va por delante del conocimiento, y eso según dijo un filósofo, no sé si quién fue quien lo dijo, que cuando la tecnología te domina a ti, la sociedad ha abarcado. Tú no puedes ir por encima, o sea, la tecnología puede ir por encima tuya, porque al final lo que tú has expresado antes perfectísimamente, el papel y el lápiz, sí, vamos a utilizar el ordenador, pero que el papel y el lápiz, como tú le dices que le manifiestas a tus alumnos, ¿te has entendido? Sí. ¿Qué lo dices? Porque claro, si nos domina la tecnología, esto vamos a un desastre total. Que sí, que vamos a ver, pero ¿a dónde vamos? No lo sabemos. Porque claro, los teléfonos móviles, todo eso está muy bien. Pero yo cuando voy a un restaurante y veo que hay una reunión como por ejemplo nosotros dos, o hay 4 personas, y resulta, y estamos con los móviles chateando, y a lo mejor yo estoy, y en vez de hablar y conversar contigo, como estoy, estamos con el móvil. Pero hombre, por Dios, que el móvil es muy necesario, es muy útil, avanza, tiene cámara, tiene el teléfono, tiene la WhatsApp, tiene el internet, todo eso también. Pero que no debemos de perder la óptica, que todo lo que el hombre invente esté a nuestro servicio, que nosotros no podemos ser esclavos de la técnica. No podemos ser esclavos. Uy, yo parece que estoy en el aula aquí. Estoy en plan docente ahora. No es verdad.
Tú, Sí, tú sí, como, no, y como joven, ¿qué piensas de ese razonamiento de esta persona ya mayor? No, que sí, toda la razón. Vamos, hay veces que nos dejamos llevar por eso, el teléfono, el ordenador, ¿no? Y no nos paramos a pensar, no pensamos directamente. Vamos como siguiendo el camino que, venga, sí, ahora con el teléfono, no sé qué. Y hay que un poco también pararse y decir, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? Por lo menos plantearte tú cómo lo estás haciendo o qué estás haciendo, ¿no? Y a partir de ahí, pues seguir. Pero en lugar de, como hemos comentado, ¿no? Estamos creciendo, bueno, también no de crecer, pero seguir creciendo, parar, pensar y luego seguir creciendo. Pero hacer una paradita, como el que sube una montaña, ¿no? Para, descansa un minutito, se toma su refrigerio y sigue para arriba. Estoy muy agradable en esta conversación, en todo lo que hemos hecho durante este día, pero hoy estoy relajado. Verá que como he recogido la voz y como te estás explicando también y demás, y me está sorprendiendo el gran conocimiento que tienes. ¿Te gusta la Fórmula 1 algo o no? No mucho. Bueno, has escuchado el 6 picar lo que es, ¿no? Bueno, no sí. Lo has escuchado. Bueno, tú sabes cuando hay un problema en la carrera se detiene, se ralentiza, sale el 6 picar, tranquilo, a 20 por hora, a 10, sí, claro. a 10, y hasta que no se ha limpiado la pista y se han solucionado todos los problemas, la carrera no se reanuda. Claro. Y yo creo que a la sociedad actual, en general, le hace falta que salga a ser picar. Que nos paremos, que estudiemos de dónde venimos, porque la historia está para aprender de ella, para construir los cimientos del futuro. Claro. Pero también que digamos, en este momento estamos, en qué nos estamos confundiendo, en qué nos estamos equivocando, en todos los aspectos, en valores, en principios, en formación, en cultura, en educación, en formación de lo que tú has dicho, de los conceptos del patrimonio. Yo creo que a la sociedad actual le está faltando, y estoy hablando a la sociedad general, no me estoy refiriendo a la ciudadana ahora, en general, creo que le está haciendo falta eso. Tú que viajas tanto ya, aunque eres muy joven, en otros países, ¿eso cómo lo llevan? Eso que yo estoy expresando. Pues, o lo está pasando igual que nosotros. En Alemania, como claro que siempre ponemos referencia a Alemania. Yo hay dos países que pongo de referencia yo, para mí, que me encantan. Con todas sus carencias, Inglaterra y Japón. Yo la sociedad japonesa, Javier, yo me descubro. Yo, esa disciplina, ese orden, esa forma de transmitir los valores, esa forma de transmitir la cultura, esa forma de transmitir el cariño y el amor al pasado. Eso. Pues de hecho te voy a comentar una cosa. Yo la sociedad japonesa, que me perdonen, yo es que... Y ahí están. Que nada más por decir una mentira sale un ministro llorando y pidiendo perdón ante las cámaras y es repudiado por la sociedad y es porque ha mentido. O sea, pues a nivel de patrimonio hay varios conceptos que me encantan. Uno es que Japón, que las personas pueden ser patrimonio. ¿Perdón? Las personas pueden ser patrimonio. Persona. Otra frase. No solo persona. El edificio, la calle, ¿no? Como hemos estado defendiendo, una persona. De hecho, por su conocimiento, esa persona se protege, digamos. Hay uno, por ejemplo, un bonsaísta, a mí también me encanta el bonsái, y un gran maestro que es declarado patrimonio esa persona, por el conocimiento que tiene, es un maestro, una celebridad, ¿no? Patrimonio viviente, que le llaman ellos. Eso es un concepto. Y luego hay otro concepto que me encanta, que ellos el patrimonio no es la conservación de un edificio. En los templos, para ellos no tiene valor el conservar el templo, ellos tienen valor el templo en sí. De hecho, cuando los templos son de madera, la madera se pone vieja, fea, se deteriora, ¿no? Destruyen el templo y lo construyen otra vez igual. ¿No lo rehabilitan? No, lo destruyen y lo construyen otra vez, porque ellos consideran que el valor patrimonial es el templo, que allí haya un templo. No es que el edificio sea antiguo, eso da igual. Lo importante es que allí haya un templo siempre. Entonces, y sea exactamente igual. Restauración, los restauradores de Bellas. Hay cosas que restauran, ¿no? Pero
No lo hacen siempre. Tienen Aquí en Antia hay castillos. muy buenos restauradores, Sí, tú lo sabes. y tienen castillos del siglo XV, XVI, pero en los templos, sobre todo, ¿no? Los de madera, estos así pequeñitos. ¿Por qué? Porque al final es un material, etcétera, que no permite. El templo es entero de madera. Entonces, claro, la madera no es como la piedra o el ladrillo, ¿no? Que sí permite una conservación, sino que además es fácil de desmantelar y volver a construir. Pero porque su idea patrimonial es esa. Para mí es un concepto como muy diferente y a la vez avanzado, ¿no? Porque es otro nivel de patrimonio, que a nosotros pues parece muy achavado la iglesia, pero lo importante es que no es que desaparezca el templo, sino que siempre haya ahí, por ejemplo, ¿no? A nivel de Japón. Y luego lo que me preguntaba de otros países, se nota muchísimo, es decir, la manera de pensar de la gente, y además ya no solo de viajes, sino que he trabajado y trabajo con gente de otros países constantemente. Y cambia totalmente la manera de trabajar, de cómo hacer las cosas, ver las cosas, cambia. Y además yo veo también que es necesario para entendernos a nosotros, irnos fuera, vivir fuera y ver qué hacen y cómo lo hacen otros y cómo viven otros. Eso lo considero yo esencial, porque uno siempre se queja de lo que tiene y es que aquí las cosas no sé qué, pero cuando va fuera se puede ver con perspectiva, porque ve cómo hacen otros y dice, pues esto que hacemos quizás no está tan mal, y uno aquí se quejaba, y cosas de las que no se quejaba las ve fuera que dice, pues eso habría que mejorarlo. Y ese también es un problema, porque el que está como, y ya digo viajar, no viajar, irte una semana, en una semana no da tiempo de aprender. No te da tiempo a aprender. Igual que dice, he estado en París y he estado un día en París, no. París tiene que tirarte de 3 meses o 4 ni una años. semana, y ya no es ver, sino ya es vivir, hablar con la gente, que es lo que conocerlo, claro, experienciar con ellos, ¿no? Tener experiencia con ellos. Cuando tienes todas esas relaciones, cuando te das cuenta de allí cómo van las cosas, cómo funcionan, cómo se vive, y te das cuenta y te dices, pues esto me puede funcionar, pues esto, claro, al final lo que hace es influenciarte, que de hecho es lo que han hecho de toda la vida los pintores, artistas y todo esto que hacían. Viajes, ¿para qué? Para ver cómo trabajaban en el taller de no sé quién, para ver en el otro, para ver otros paisajes, no sé cuánto, y cuando se influenciaban y estudiaban y veían, al final hacían ellos su propio trabajo, que eso lo han hecho los artistas de toda la vida. Con lo rico que es España, con lo rico que es España. Pero nos hace falta... Con la cultura que tenemos, con el patrimonio que tenemos. Qué pena. Ver de fuera para entendernos a nosotros mismos. Sí. Eso lo considero yo esencial. Digo, porque alguien que ha estado, por ejemplo, aquí, lo respeto y me parece estupendo, ¿no? Pero que ha estado aquí y no ha vivido fuera, digo, hay muchas cuestiones que no se da cuenta, ¿no? Es como cuando a una persona nos dicen, oye, te hablan, ¿no? De un amigo o algo, un familiar, te dice, ¿te pasa esto? Ay, pues no me doy cuenta. Claro, porque te ven desde fuera, tú a ti mismo no te ves a lo mejor las cosas, te lo ven desde fuera. Pues lo mismo ocurre cuando ves donde tú vives, ¿no? Desde fuera. Yo creo que nos hace falta España, es que hace falta de verdad, y es que España es un pueblo muy grande, muy grande que no se ponía en los tiempos aquellos, como tú bien sabes, y es muy de poco a poco, y tenemos 600 millones de hispanoparlantes, 600 millones de personas que hablan en el mundo el español, de verdad, que yo creo que después del inglés, claro, el inglés porque está Estados Unidos, que son 300 y pico millones el inglés, pero es que hay 600 millones, yo creo que lo hace. Bueno, está el chino, que son 1000 y pico millones, pero porque es China, pero a nivel mundial, y está el indio, el hindú también, porque son 1000 y pico, y el hindú, como tú sabes, va a superar a los chinos dentro de poco en número de habitantes, dentro de unos años, pero tan rico como es, y lo importante que es la lengua, y que, por ejemplo, aquí dentro de nuestro territorio estemos con los conflictos en algunas de nuestras regiones, que si es más importante la lengua de la región que la lengua que no... De verdad, es que yo creo que eso, y mira que en Alemania tienen también sus territorios, y en Bélgica también lo tienen sus territorios, no sé, los Länder se llaman en Alemania los Länder, sí. Pero yo no me imagino, no lo sé, igual tú que has viajado así, que le den más importancia a una lengua de un Länder en concreto alemán que a la alemana.
no lo sé, igual estoy equivocado y sí pasa, pero yo lo desconozco. No, yo lo desconozco. Ellos, por ejemplo, en el caso de Alemania, ellos no han tenido una lengua común nunca. Es reciente. Es decir, el alemán como lengua alemán es nueva desde cuando se crea Alemania en el 19-20, no sé en qué siglo, digo, se constituye la lengua de alemán como lengua común. Cogen como de todas las lenguas que hay de Alemania, como las características similares y construyen el idioma. De hecho, no han tenido idiomas y no tienen problemas, es decir, hablan dialectos, etcétera, hablan lenguas diferentes en diferentes regiones. Sí, pero en la escuela el alemán lo tienen que aprender. Lo aprenden, pero no hay ese problema que tenemos aquí. Es decir, aquí tenemos un problema y una cuestión que yo creo que sinceramente, es decir, yo no lo veo tan como importante, ¿no? Te va, yo qué sé, en otros países hablan diferentes lenguas y no pasa absolutamente nada. En Suiza, por ejemplo, Suiza hay 3 idiomas oficiales y aprenden los 3, alemán, francés e italiano. Además, Suiza está dividida en 3 por idioma, los 3, y los 3 saben los 3. Son idiomas totalmente diferentes entre sí y toda Suiza sabe 3 idiomas, los 3 oficiales. No tienen problema. Yo me encanta Suiza, digo, qué bien, ojalá. Sí, es igual que tú dices que aquí en España aprendiéramos inglés, francés y español, por ejemplo. Sí, pero no tiene sentido puesto que no hay regiones donde se hable en inglés. En Suiza sí. Suiza tiene regiones que se habla, es el idioma de allí, es decir, tienen 3 idiomas porque va por regiones los idiomas. Ya. Entonces, claro, el país pues, tiene 3 idiomas. Si ahí tengo 3 regiones donde hablan 3 idiomas, pues tengo 3 idiomas y todo el mundo aprende 3. Soluciona el problema. De los países que tú has visitado y has estado, ¿cuál es el país así que más te ha agradado? Es complicado, no sé, porque son todos diferentes. A ver, decirte que por cuestiones al final pues, de trabajo y demás, donde más he estado o más cariño le tengo es a Alemania ahora mismo, porque también he estado más tiempo, ¿no? En ese sentido, pero yo no sé. A mí Argentina me ha encantado. ¿Has estado en Argentina? ¿Has estado en la Patagonia? No, en el centro. Dicen que es precioso aquello, ¿no? Lo tengo para tener. Dicen que es que está el verde y a 40 metros hay unos muros de hielo. Es tremendo. que Argentina es más grande que Europa entera, entonces es difícil sacar tiempo para visitarlo. Le mandamos un saludo a todos los argentinos, a todos los chilenos, sí, porque en el Facebook tengo argentinos, pues chilenos, cubanos, de Ecuador. Así que a todos los que están en el Facebook, en las redes sociales, que siguen las publicaciones de este vuestro humilde servidor, pues un saludo muy, muy cordial. Y a todos los que nos veis desde todo el mundo, hasta de la ISS. De la ISS nos ven también. Así que fíjate tú, te va a hacer popular. Digo, más allá de... Te vas a llamar a una conferencia allí. Más allá de la Tierra. Ay. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Me gusta muchas veces así, no siempre lo hago, en plan ¿A ti te gusta el cine? A mí sí. Una película que hayas visto reciente, una película que te haya marcado, que te haya gustado y que la hayas visto 2 o 3 veces. Yo tengo varias, pero no lo hice yo. ¿Tú? Yo hay una película que todo el que me conoce personalmente sabe que me marca, que me encanta y que es casi mi pasión, El Señor de los Anillos. La trilogía, sí. La trilogía. No, desde los libros, obviamente, sí. a lo que es la película. También me encanta cómo se rodó, cuando la rodaron, el director, la adaptación. Buenísima. Me encanta. ¿Eres seriadicto? ¿Te gustan las series? Las series también, sí. ¿Alguna que te haya gustado más que otra? Yo soy seriadicto, a mí me gustan mucho las series. A ver, como hay tantas series... Perdido, Juego de Tronos... Sí. A mí Juego de Tronos hay temporadas que tenían sus lazos, pero bueno. Pues yo podría decir la primera serie que vi, ya me gustó mucho, me marcó, y como me gusta la historia y el periodo romano, la serie Roma. Esa... De hecho fue la primera serie que vi es muy completa. Es muy buena. Me encantó. Es muy buena. ¿Los deportes en general tienen
El tenis, el fútbol... No, deporte mucho no... No, si hay que ver fútbol lo veo, sí, pero... que te guste especialmente... Que me guste y me llame así la atención, no. No. ¿Y practicarlo? ¿Hay algún deporte que te guste? Andar, yo andar le digo que para mí es un deporte. ¿No? Sí, obviamente, andar un deporte. Ciclismo, eso... No, tampoco, a ver. Tenis tampoco... hay que sacar tiempo al final. Hay que sacar tiempo. Para investigar. Leer sí. Leer sí, obviamente, leo un montón. Algún libro así, algún tipo, vamos, ya sé que es lo tuyo. De lo mío tengo un montón. De lo tuyo un montón. Pero algún libro así, algún tipo de literatura... Pues independiente de los que leo, vamos, de lo que es el tema, me gusta mucho la novela histórica. Y ahora los que he leído, vamos, recientemente, el de Roma soy yo, de Santiago Posteguillo. Y a Santiago Posteguillo yo lo he leído completo, vamos, todas las otras trilogías que tiene. Tiene de Cipión el africano, de Trajano y de Julia, de la emperatriz. Y ahora la está haciendo de Julio César, la trilogía. Y ese autor a mí especialmente me encanta y también lo recomiendo. Muy bien. ¿A ti qué te gustará? Voy a pegar un salto. ¿Por qué hablamos? Que se lo he preguntado en su día al director del museo, a mi amigo Antonio Fernández Guarde, que me tiene el museo y como lo tiene, y todos los trabajadores que están allí, estupendos, como tú bien sabes, y algunos historiadores más que me he sentado. ¿Por qué Venecia? Yo tengo la opinión de ellos, pero quiero conocer la tuya ya que te tengo aquí. Siempre la época romana. Pero, y la época de Andalucía, que es que también estuvo, pero parece ser que como no dejaron muchas cosas, bueno, dejaron la muralla, pero la muralla no se sabe dónde está, según me dicen los arqueólogos, la muralla, porque las romanas la tiraron cuando llegaron, pero la muralla que hablamos de muro y intramuro es árabe, de la época esa, claro. Y sin embargo no se sabe dónde está. Y yo digo, desde la época del siglo IV hasta el siglo XVII, XVIII, que ya empezó a hablar en todos esos periodos, en todos esos siglos ahí nadie habla de esa época. ¿Tú has estudiado eso? ¿Has llegado sí, claro. ¿Y eso? ¿Por qué no se habla de esa Ecia? Mira, siempre el periodo romano llama mucho la atención, ¿no? Y también es lo que suele gustar más en general, ¿no? A la gente siempre le gusta más, le llama la atención. Luego Écija tiene el plus, ¿no? Que fue capital de convento, entonces como más aún si cabe, o una ciudad, ¿no? Que encima es capital, también llama más la atención. Y siempre los romanos un tema. Luego, claro, está el tema medieval, que yo digo, nuestra Edad Media es la Edad Media en la península ibérica, islámica y cristiana. Tenemos la doble Edad Media, digamos, por parte de las dos culturas, y esas edades medias se estudian muy poco, decía, hasta hace recientemente muy poco, casi... ¿Pero pasa en toda Andalucía o no? Claro, pasa en general, sí. Luego si hay ciudades, ¿no? Siempre en las grandes capitales, tipo Sevilla, Córdoba, está más estudiado, siempre hay más gente que se dedica a las ciudades. En el caso de Écija, pues hay menos y siempre es un tema donde investigar. Y en concreto de Écija, incluso ahí, ¿no? Y también posteriormente, lo que has comentado, siglo XV, hasta que no llega el barroco otra vez, hay como cierto... Una laguna ahí. Pero un montón de siglos, ¿eh? Pero vaya, por ejemplo, yo voy a poner de ejemplo, además estando aquí, herencia islámica aquí tenemos lo más grande. Es decir, herencia del periodo musulmán islámico en Écija y en Andalucía, la más grande. Y además una la tenemos aquí detrás tuya, Rafael. Los azulejos. Ah. El azulejo, esa geometría de azulejo, eso viene del mundo árabe. Sí. Santa Cruz también, que hay una inscripción. Sí, no, pero me he ido a lo cotidiano. Más que una inscripción o un resto, ¿no? Que es lo que buscamos en lo cotidiano. Eso. Pero no se habla tanto. Claro, es lo que yo te quiero. Es decir, ahí es donde yo iba. Pero ¿por qué no se habla tanto? Porque los romanos estuvieron un siglo, no sé lo que estuvieran en Écija, 2 siglos, no lo sé. Yo sé que estuvieron hasta el siglo III o el siglo IV. Hay historiadores que dicen y arqueólogos una fecha, otros que dicen otra. Pero bueno, el siglo III o el siglo IV.
Pero después, la edad medieval, por ejemplo, sí fue muchos siglos, ¿no? Sí, pero por lo que te he dicho, el tema romano llama mucho la atención ahora y hay otros temas, sin embargo, que no llaman la atención o no suscitan el interés de la gente, ¿no? Y claro, ya hay por qué, ¿no? Lo desconozco, pero me he ido a lo cotidiano de la herencia, porque antes has comentado que a lo mejor no había tanta herencia, pero sí la hay, por ejemplo, ¿no? En lo cotidiano, por ejemplo, el azuleo y el dibujo y la geometría, que es heredera, vamos, del mundo islámico. De hecho, tengo amigos provenientes de países musulmanes como Marruecos o Siria, ¿no? Y me ha llamado la atención porque de Siria venía aquí y dice, me siento como en casa. Cuando visitaba Sevilla y todo, dice, es que es igual. Y venía de Europa, del norte, parte de Alemania y tal, que claro que no hay esa influencia, y dice, pero esto es igual, los patios, las plantas en los patios, los azulejos, los dibujos, dices que esto es igual que en Siria. Claro, porque al final tenemos toda la herencia, ¿no? La influencia de toda esa cultura, y es importante. Y también hay otro aspecto, ¿no? No, otro aspecto, y se me ha ido, digo, te lo iba a hilar con otra cosa. Por el tema de los árabes. No. Tampoco medieval. Del periodo... A mí me pasa mucho eso. Se me ha ido. Yo tengo el disco duro, no te preocupes. No tiene mayor importancia. Eso nos pasa a todos. A mí más porque tengo ya cierta edad. Ah, ya me he acordado. Ahora viendo, digo, era del plano. Es que te estaba dando conversación para que te acordaras. Claro, del plano. Que hay otro aspecto, por ejemplo, que es muy importante en Écija y a nivel urbanístico, y es que Écija es una de las pocas ciudades, y ya eso sí te lo digo de verdad, a nivel español, que conserva el trazado urbano árabe. Es decir, la ciudad romana de Écija, la Astigia de Écija, era una ciudad cuadricular, es decir, tenía dos calles principales y todas rectas y todas eran cuadrados, como si fuera un tablero de ajedrez. Ajá. Claro, tú cuando ves el plano de Écija o vas andando por Écija, las calles no son así. No. Son todas calles. Sí. Eso lo hacen los árabes. Sí. Cuando llegan, la calle Guala del Cojo que tiene. Cuando llegan a Écija, cambian la forma urbana y hacen este trazado. Ah. Pues, o sea, el trazado nuestro sí viene de ahí. El trazado nuestro es idéntico al del siglo VIII de los árabes. No ha cambiado en nada. Luego hay otras ciudades que sí han cambiado el trazado, han cerrado calles, la han cambiado, la han quitado y la ciudad ha ido transformando. Esta no. Esta es de las pocas en España, eso sí es verdad, que sigue manteniendo intacto la traza árabe, salvo la calle de la calle Nueva. La calle Miguel Cervantes, ¿no? Que estaría por aquí. Más o menos, que eso sí es un ensanche del siglo XX, pero quitando la calle Nueva, el resto se mantiene prácticamente igual. Pues ya nos hemos desayunado con una cosa, Yo y eso es... O sea, que resulta que el trazado urbano de la antigua Astigia, de nuestra querida, trimilenaria, histórica, patrimonial, cultural, encantadora, bonita, donde las haya Écija, es de esa época. Pues mira. Que sería de la... En todos los videos aprendemos algo, y en este hemos aprendido mucho, pero me voy a quedar también con las dos frases que ha dado. Y mira por dónde que me ha salido que te iba a plantear eso, y mira, es curioso, o sea, el trazado no es de época romana, es de época... No, de época romana hay a lo mejor... Hay algunas calles herederas, pero en un porcentaje altísimo. Pero casi nada. Por ejemplo, si vas a Mérida, en Mérida se conserva bastante bien, o en Zaragoza, el trazado romano se conserva muy bien. Pero en este caso, el trazado, decía, es islámico, totalmente. Bueno, pues estupendo, amigo Javier. Ha sido una sorpresa y una satisfacción. Amigo Juan Toledano, lleva usted razón. Amigo Juan Méndez Varo, lleva usted razón. Hombre, sí, porque me dijeron que tú eras un Wikipedia. Y claro, yo cuando me estaba como de anoche, digo, no, pero con la edad que tiene este muchacho, y me puse y digo, uy, y ahora aquí hablando contigo, vamos, que tenemos para hacer un poco de vídeo, Bueno, con Clemente tenemos hecho 8, con Paco Martínez Calle tenemos 8 también, nuevo 10, con Juan Méndez Varo tenemos hecho 14. Claro. Llevamos 7 años haciendo vídeos, así que cuando tengas tiempo, yo sé que tiene el tiempo ocupadísimo por lo que nos estás diciendo, pues seguiremos hablando de cosas. Me tienes a tu disposición
Muchísimas gracias. Tú ahora mismo no estás charlando conmigo, tú estás charlando, no te cuento, con las personas que te están viendo, o sea, ni te cuento. Así que gracias, estimado amigo, que si eres creyente, que Dios te dé muchísima salud, y si no eres creyente, pues que las fuerzas de la naturaleza te den muchísima salud, que no te olvides nunca de tu ciudad, de tus raíces, sé que no lo vas a hacer, porque además lo que estás estudiando y lo que estás, y aquí esto es un pozo por descubrir, en necesidad de muchas cosas, y lo que sí me gustaría que desde tu punto de vista joven, pues que nos lance un mensaje a todos los que nos están viendo de que nos tenemos que poner las pilas y que una decisión distinta, una decisión diferente, respetando lo que tenemos, pero que podemos llegar a hacer en un futuro si nos proponemos lo que pueda hacer Brujas, lo que pueda hacer Gant, lo que puedan hacer otras ciudades europeas o españolas que todos conocemos. Pues mira... Y ya te diriges a ellos. Sí, termino con una de las frases que te he comentado, y es que, retomando el tema patrimonial y la protección, el patrimonio requiere de participación ciudadana, obviamente, y tenemos que concienciarnos de que aquello que no conocemos no podemos protegerlo, por tanto hay que conocer para proteger. Y yo lo que animo es a conocer más nuestra ciudad, conocernos más todo lo que tenemos, ¿no? Y así poder generar esa conciencia patrimonial, porque al final nosotros mismos nos vamos a dar cuenta cada vez más de lo que tenemos y qué queremos proteger. Y sería ese mi mensaje. Pues 1.000.000 de gracias y hasta el próximo. Yo ya no te suelto, vamos, Clemente ven el vídeo y dice, Rafael, muchísimas gracias a ti, Rafael, por todo tu tiempo, y nada, nos vemos pronto también. A ti, porque dice que lo más importante no es el oro, damos oro, no, lo más importante es el tiempo, porque el oro va, viene, el patrimonio va, viene, la riqueza va, viene, pero el tiempo no vuelve. El tiempo nunca. Y el tiempo que tú nos has dedicado hoy, pues hay que agradecerlo. De corazón, gracias. Y a ti. Y a todos ustedes, muchísimas gracias.